Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional en este domingo 30 de junio, último día del mes de junio. Estaremos hablando del aumento en las cuentas de la luz que se va a materializar a partir de mañana. También de la reforma de pensiones que esta semana tendrá una semana clave. Vamos a estar con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también de las polémicas por crimen organizado y por la salida del asesor comunista Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior. Aquí comienza Estado Nacional. Entrevistas en Estado Nacional. Bueno, y vamos a partir aquí en Estado Nacional haciéndonos cargo del tema, sin duda, de la semana, de lo que más preocupa a las familias hoy día en Chile, que es el aumento en las cuentas de la luz que va a comenzar y se va a materializar a partir de mañana, lunes 1 de julio. Y estamos en nuestro estudio con el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos los que nos Muy buenos ven días. hasta ahora. Bueno, esto es un tema país sin duda, pero más allá vamos a entrar en el tema del origen de la deuda y de la postergación del pago. ¿Cómo lo ven desde las empresas eléctricas? A ver, naturalmente es un tema complejo. Nosotros somos la cara visible del sector eléctrico frente a la ciudadanía. Y muchas veces pasa que no está necesariamente claro que esta es una industria que está compuesta por tres grandes componentes, ¿sí? Donde nosotros somos una parte de esa componente, que somos el 20% más o menos de lo que la gente paga en su cuenta de luz. La distribución eléctrica, que es lo que efectivamente. la gente ve. Así o sea, es. a la gente le llega la cuenta y dice, por poner un ejemplo, Enel, por ejemplo. Exacto. Estos son ustedes. Así es. Pero ustedes representan el 20% del costo de la cuenta de la luz, el 20% corresponde, y que básicamente lo que va a financiar es las redes de distribución, ¿cierto? Los postes de luz que uno ve en la casa hasta el empalme, ¿cierto? Pero el 70% del componente de la cuenta de luz tiene que ver con el costo de la energía. La generación. Que es la generación eléctrica. Y es precisamente donde ha estado puesto el foco de esta problemática, fundamentalmente porque es el principal componente que se va a ver incrementado, digamos, en esta oportunidad y en los próximos meses. Ahora, ¿las cuentas de la luz solo van a subir? O sea, ¿nunca más va a bajar el precio de la electricidad a partir de mañana? Eso no es posible hoy día de adivinar, ¿sí? Cuando se hacían las proyecciones, ¿cierto? Hace varios años atrás, y se decía que en algún minuto, ¿cierto?, las cuentas iban a bajar a partir del incremento de la producción de energías renovables, por ejemplo. Nadie tenía en vista de que iba a haber un conflicto en Ucrania que iba a hacer subir el precio de los combustibles, que el dólar se iba a disparar, que la inflación se iba a disparar, que iba a haber una pandemia entre medio. Por lo tanto, hacer una anticipación de esas características es muy compleja. Claro, pero efectivamente la primera vez que se congelan las tarifas en 2019, ahí con el estallido social, lo que se dijo en su momento es que al congelar el alza que venía, que era de un 9,2%, después se iba a balancear porque supuestamente después del alza vendría una baja por una mayor producción por parte en la materia energética, una mayor participación de la energía renovable. Eso no pasó por todo esto que tú acabas de decir, ¿cierto? La guerra en Ucrania, el alza del dólar. Entonces la pregunta es si alguna vez va a ocurrir eso. ¿Debiera ocurrir en algún minuto que las cuentas de la electricidad bajen? Debiese ocurrir, en términos teóricos como lo que estamos hablando, fundamentalmente porque van a ir desapareciendo contratos de energía, ¿sí?, que son más caros, que están indexados a combustibles fósiles y a otros indicadores, digamos, de fuera, ¿sí? El punto es que en la medida que progresivamente vayan entrando más contratos de energías renovables, lo que uno debiese ver es que ese costo de la energía en términos abstractos sea menor que el que tenemos hoy día. Y eso va a comenzar a pasar con contratos que ya comienzan a caer a partir del año 2024, 2025 y así progresivamente en el tiempo. Ya, o sea, ¿no podemos decir que, en simple, el alza en las cuentas de la luz llegó para quedarse? No necesariamente. De hecho, las proyecciones que presentó el ministro de Energía en el Parlamento hace un par de semanas atrás indican que uno incluso podría haber bajas de tarifas después de 2026. Entonces, o durante 2026. Entonces, ahí, digamos, hay un espacio donde probablemente eso se vaya a catillar. El problema que tenemos es de aquí a 2026, ¿cierto? Exactamente. Ya, vamos a ese problema. ¿Por qué en algunas regiones, para entender, si es que se puede explicar en simple, porque efectivamente el cómo se define la tarifa y cómo se organiza lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Sí. Las cuentas de la electricidad es bastante técnico y no es muy fácil de explicar. Pero ¿por qué en algunas regiones o en algunas comunas del mismo tramo de consumo hay diferencias, por ejemplo, entre el sector poniente y oriente de la región metropolitana? Sí, hay diferencias que tienen que ver fundamentalmente por
y aquí voy a entrar en un tema un poquito más técnico, pero que tienen que ver con las características de la red que está en esas zonas. Por ejemplo, hay zonas más rurales, ¿sí?, que tienen... Colina. Que es una de las comunas donde va a subir más la cuenta de la luz en la región metropolitana. Va a subir más que, no sé, en el sector oriente. Que tienen diferencias por sus condiciones de transmisión, por sus condiciones de distribución, también en algunos casos, que hacen que esa red sea distinta a una zona más densa, como puede ser la zona, digamos, más central de la región metropolitana. Entonces, ahí se dan diferencias. Por ejemplo, también pasa en el sur de Chile. Hay zonas del sur de Chile donde la electricidad es más cara y que tiene que ver precisamente con condiciones de ruralidad y otras, digamos, que hacen que sea distinta su característica, digamos. Ahora, la deuda acumulada de $6 millones que se llegó a... 6.000 millones. Perdón, 6.000 millones, ojalá fueran $6 millones. 6.000 millones de dólares, ¿se resuelve con estas 3 alzas consecutivas que vienen? No. Lo que estamos viendo aquí, Constanza, yo creo que es importante aclarar, es un proceso de normalización tarifaria. Y es un proceso que en estricto rigor va a llegar hasta el año 2035. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora, el primer impacto, es el descongelamiento de las tarifas. Las tarifas han estado prácticamente congeladas desde el año 2019 a la fecha. Por lo tanto, hay también un componente de inflación que no necesariamente se estaba reflejando en las tarifas, que es lo que vamos a ver en esta primera instancia. Pero luego nos va a estar acompañando un cargo, ¿sí?, dura hasta el año 2035, que va a ir progresivamente pagando esa deuda. Ya, o sea, es probable, no es probable, es un hecho que los saldos que se tengan que pagar por los próximos 10 años. Efectivamente, esa deuda se va a terminar de pagar el año 2035. ¿Y eso significa que veremos alzas en las cuentas hasta 2035? Eso es lo que te digo, que no necesariamente, porque hay un cargo que se suma, pero puede ser que el costo de la energía sea menor, en mayor diferencia que ese cargo, y por lo tanto eso no genere necesariamente alza. Pero en el fondo sabemos que vamos a partir con estas 3 alzas consecutivas. ¿Van a ser estas las alzas o deberíamos esperar que estas 3 alzas consecutivas sean las mayores, en términos proporcionales, digamos, y que después, si hay alzas, sean de menor cantidad, de menor proporción que las que vamos a enfrentar ahora? Eso es lo que ha dicho la autoridad y nosotros creemos que eso es correcto. Ya, pero igual los saldos de esta deuda van a seguir pagándose, no se van a saldar, como usted dice, con estas 3 alzas, sino que van a seguir pagándose hasta 2035, que son 10 años aproximadamente. Así es. Ahora, para que eso no se traduzca necesariamente en alzas de las cuentas de la luz, significa que el costo de generación tendría que bajar radicalmente en los próximos años. Tendría que bajar, no necesariamente radicalmente, yo creo que ahí hay un... pero sí, efectivamente, tendría que bajar el costo de la energía, el costo de producir esa energía, y es lo que todos los expertos, digamos, indican que es lo que debiese ocurrir en el futuro, como te decía, en la medida que ese balance de los contratos que generan este precio sea más renovable, digamos, que fósil. Ya, o sea, podría, no necesariamente, digámoslo así, no necesariamente vamos a tener alzas en las cuentas de la luz por los próximos 10 años. No necesariamente. Ya, ahora, hay otro tema pendiente en el que sí también estamos muy al debe, que es la transmisión y en las inversiones. Correcto. Para poder transmitir la energía eléctrica. O sea, hoy día estamos perdiendo, entre comillas, parte de la energía eléctrica que generamos porque no tenemos cómo transmitirla, cómo transportarla. Y esas inversiones que tienen que hacer en algún minuto también van a traducirse en alza en el costo de la electricidad, ¿o no? Sí, pero ahí yo creo que es importante tener en consideración las proporciones de lo que yo decía inicialmente. Cuando el 70% del costo de la energía, o sea, de la cuenta, digamos, es el precio de la energía, la transmisión es el 10%, la distribución es el 20%, claro, en términos de las redes. Todo aumenta, ¿sí? Digo yo que... Claro. Ahora, cuando uno mira las proporciones de lo que significa transmisión, distribución versus la generación, por ejemplo, en países OECD, digamos, vemos que ese mix representa más o menos el 50% de la cuenta, en términos proporcionales, y no el 30% como es en Chile. Entonces, hay ahí un espacio donde se requieren efectivamente mayores inversiones en transmisión y también se requieren mayores inversiones en distribución. Lo vimos, digamos, a partir de las contingencias climáticas en el último mes. Por lo tanto, eso va a requerir nuevas inversiones, pero a la medida que el costo de la energía vaya disminuyendo, se puede generar un balance distinto respecto a esas componentes. Ahora, en un caso concreto, una persona que hoy día paga 15.000 pesos en cuenta de luz,
¿nunca más va a volver a pagar 15.000 pesos? Eso, O menos, digamos. Claro, me encantaría poder darte una respuesta con completa certeza, digamos. Eso no lo sabemos porque responde a distintos elementos que hoy día no necesariamente están a la vista. O sea, el precio del dólar ha demostrado en los últimos años su variabilidad, al igual que el precio de los combustibles afuera. Yo creo que aquí hay un dato que es importante tener en consideración. Desde noviembre del 2019, que es cuando se congelan las cuentas de la luz, hasta la fecha, el precio del querosén, por ejemplo, ha subido 80%. El precio del gas licuado, 65%. El precio de las gasolinas, más de 60%. Entonces, estamos frente a un fenómeno donde el costo de los energéticos, en términos generales, se ha visto incrementado. Ya, Y pero el ¿por costo qué de la- eso podría cambiar? no es que eso necesariamente vaya a cambiar. Esas inestabilidades, ¿cierto?, externas se mantienen en el tiempo. Pero cuando los precios de la energía en Chile responden a precios de contratos, es el mix de esos contratos y sus indexadores los que van a determinar cómo se comporta ese componente en el largo plazo. Ya, o sea, no podemos garantizar que una persona que hoy día paga 15.000 pesos o lo que sea, por el mismo consumo, estamos hablando obviamente, vuelva en el futuro a pagar 15.000 o menos. Pero tampoco podemos descartarlo. Tampoco eventualmente uno lo puede descartar. Va a depender, insisto, en cómo se comporten esas variables en el tiempo. Ya, Me encantaría poder darte más certezas, en base pero de cómo hemos visto el comportamiento de los últimos 5 años, desde el año 2019, es difícil pensar que la cuenta de la luz que nos va a subir a partir de mañana podría volver a tener el precio que pagamos hoy día. es difícil pensarlo, al menos hasta que se termine de saldar la deuda del 2035. Ya, por lo tanto, por los próximos 10 años tenemos que acostumbrarnos a que nos suba la cuenta de la luz. Tenemos que acostumbrarnos a valores similares de la cuenta de la luz, no necesariamente que vaya a seguir subiendo. Yo creo que ahí hay un Ya, pero valores gap. similares a lo que tengamos después que nos suba. Es probable. Ya. Ustedes, las empresas eléctricas, ¿son partidarios de que se amplíe el subsidio que hoy es para el 40% de las familias más vulnerables? Absolutamente. Yo creo que ahí hay un tema que es muy relevante. Hoy día en Chile existen más o menos 600.000 clientes en condición de morosidad, ¿sí? Y por lo tanto que hoy día ya les cuesta llegar a pagar su cuenta al final de mes. Claro. ¿Sí? No todos de ellos son clientes vulnerables, ¿sí? Pero una parte importante probablemente sí. Entonces, el incremento en las cuentas evidentemente que genera problemas para que esas familias puedan, por una parte, normalizar su condición de suministro y por otra parte, poder seguir pagando esa cuenta. Y por lo tanto el subsidio es fundamental. Nosotros hemos sido impulsores, Constanza, de un subsidio permanente hace mucho tiempo. ¿Permanente como el que existe en otros servicios básicos? Como el que existe, agua por ejemplo, potable? en el agua potable. ¿Ustedes son partidarios de eso? Sí, por supuesto. ¿Para cuánta gente? A ver, Digamos que Mira. si no es el 40%, ¿a cuánto se debiera ampliar este subsidio? es que aquí hay un tema. El 40% de hogares vulnerables son aproximadamente 4,5 millones de hogares. Sí. Este subsidio está dirigido a 1,5 millones de hogares. Por lo tanto, un tercio del 40% más vulnerable. Y nosotros creemos que es necesario ampliar para llegar a una cobertura mayor. Ahí lo que se ha planteado, digamos, y las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo que está instalada para estos efectos. En la que ustedes participan. En la que nosotros participamos como asistentes, Sí, digamos. sí, sí. ¿Sí? Pero es fundamental ese trabajo. De modo que en el corto plazo podamos contar con mayores recursos para poder disponer a este subsidio eléctrico. Ya, pero cuando hablamos de cantidad de hogares, que es la fórmula, ¿cierto? ¿Ustedes creen que este subsidio debiera llegar efectivamente a los 4,5 millones de hogares que forman el 40% más A la vulnerable? mayor cantidad de hogares posibles. Ojalá llegáramos a los 4,5 millones de hogares, pero si más de 1,5 llegamos a 3 o a los que podamos, va a ser el mejor escenario. Bueno, a partir de mañana, que es cuando vamos a experimentar la primera alza, también a partir de mañana se puede postular a este subsidio. Sí. Les vamos a mostrar la página ahí está. El Ministerio de Energía, que ahí entrega toda la información acerca de cómo postular al subsidio y para que la gente empiece, porque a partir de mañana se va a poder postular. Ahora, eso puede ser un problema porque la plata no va a llegar cuando tengan que
que pagar la luz, sino que después, ¿cierto? Sí, Y el otro quiero preguntarle, ahí si revisamos, una de las características o de los requisitos es no estar moroso en su Correcto. cuenta actual. Y usted acaba de decir que hay 600.000 clientes que están morosos. Por lo tanto, eso significa que esos 600.000 clientes no van a poder postular a este subsidio. vamos por partes. A ver. Ya. Primero, solo una precisión. Sí. Lo que comienza mañana es el subsidio, ¿sí? El alza efectivamente requiere todavía que se dicte un decreto, que eso todavía no ha ocurrido, por lo tanto eso mañana no va a ocurrir, digamos. No, pero mañana Pero es cuando... Sí. debiese durante la semana eventualmente el Ministerio de Energía publicar ese decreto y por lo tanto comenzar a hacer una realidad esta variación, ¿ya? Pero vamos al subsidio. Efectivamente, mañana comienza la postulación del Sí. subsidio entre el 1 de julio y el 14 de julio, ¿ya? Al cual pueden acceder los hogares y las personas que estén dentro del 40% más vulnerable como primera condición dentro del registro social de hogares, y como bien tú decías, la segunda condición es que se encuentren al día en las cuentas de la luz. Esa es una condición que determina la ley, ¿sí? Sí. No es un antojo, digamos. No. Ahora, Pero eso es un problema, es ¿no? un problema, y nosotros como empresas distribuidoras eléctricas lo que hemos dispuesto para facilitar que haya, digamos, no sea una barrera eso, es que quienes estén dentro del 40% más vulnerable y tengan condición de morosidad puedan acercarse a su empresa distribuidora a suscribir convenios de pago en condiciones preferenciales, ¿ya? ¿Qué significa condiciones Preferenciales, por ejemplo, que los clientes van a poder optar entre generar, por la deuda que ya tienen, un convenio de hasta 6 cuotas sin ningún tipo de interés, Ya. ¿sí? Con un pie de 10%, ¿ah? O optar a un convenio de hasta 48 cuotas, ¿sí? Con un 10% de pie y hasta un 10% de interés, que son condiciones preferenciales respecto de las condiciones normales, porque lo que buscamos es, por una parte, que los clientes puedan regularizar su fundación de deuda y, por otra parte, que no sea esto un escollo para que puedan acceder al subsidio. Ya, eso entonces es importante para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cierto? Si alguien está moroso y por lo tanto dice, ay, no puedo postular al subsidio, primera recomendación, que se acerque a su empresa distribuidora Así es. a renegociar, o sea, negociar A convenir su su deuda, exacto. Ya, porque eso va a ser su requisito, y una vez que tengan, me imagino que un papel firmado, digamos, por la empresa distribuidora de que hay un convenio y está en pago de la deuda, debiera poder solicitar el subsidio, ¿no? Sí, el subsidio lo puede solicitar Es que se le van a decir de que todas no, maneras, pues, sí. claro. El punto es que en algún minuto del proceso, ¿cierto? A la empresa distribuidora le van a preguntar quiénes están morosos y quiénes no, ¿sí? Y por lo tanto, lo importante es que esos convenios estén firmados antes de ese minuto, idealmente antes de finales de julio, ¿ah? De modo que, a objeto del subsidio, puedan ser considerados como clientes al día. Perfecto. ¿Ustedes temen que con el porcentaje de aumento de la cuenta aumente también el porcentaje de personas morosas? Por supuesto que sí. ¿Qué cálculo tienen? ¿Qué proyección? Mira, solo cuánto debiera aumentar la solo para morosidad? tener algunas referencias de lo que ha pasado en el pasado. Antes de la pandemia, ¿sí? Los niveles de morosidad estaban en torno a los 450.000 clientes, ¿sí? Que eran los que estaban morosos. En pandemia, en pleno crisis, ¿cierto? Que fue acompañado, si tú te acuerdas, además con la ley de no corte, Sí. ¿sí? Llegamos a cerca de 800.000 clientes morosos. Hoy día estamos en 580, casi 600.000 clientes. ¿Ah? Es probable que esos niveles aumenten. ¿Cuánto? Es difícil, digamos, adivinarlo, pero uno podría tener como esa referencia. ¿La cantidad de morosos que hubo durante la pandemia? Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que el subsidio sea lo suficientemente robusto para precisamente impedir que las personas que no tienen posibilidad de pagar puedan efectivamente mantenerse al día y no caer en una condición de morosidad. ¿A cuánto debiera aumentar ese subsidio? Insisto, lo más que se pueda. Sabemos que los recursos del Estado son limitados, sabemos que hay restricciones, lo ha dicho el ministro Marcel, lo ha dicho, digamos, el gobierno, pero creemos que hay espacios, ¿sí? Para buscar eficiencia, digamos, en el gasto o recursos adicionales provenientes de otros ingresos donde eso pueda fortalecer el subsidio. ¿Qué les parece la propuesta que han hecho algunos parlamentarios de renegociar los contratos con las empresas eléctricas? ¿Es algo viable? Con las generadoras, en realidad. Mira, la verdad es que eso es algo que le compete a la autoridad, es la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía los que son quienes conducen los procesos de licitación y por lo tanto son los que determinan las reglas de esos contratos. Nosotros, digamos, somos tomadores de precios
de lo que ahí resulte. Claro, pero es que renegociar esos contratos, que es con las generadoras, significaría probablemente también que a ustedes les tendrían que renegociar los contratos también, las generadoras con las distribuidoras. Nosotros creemos que es importante mantener ciertos grados de estabilidad en la regulación. Ya está claro el efecto que ha tenido en los últimos años el hacer maniobras, digamos, que lo que hacen es dilatar lo que la misma regulación establece y por lo tanto los efectos que eso tiene en el largo plazo. Creemos que la estabilidad, digamos, de la normativa y las reglas del juego es algo importante de preservar. Sin perjuicio de aquello, insisto, esto es decisión de la autoridad. El impuesto al carbón, que es una de las propuestas también que se han puesto sobre la mesa, ¿es un camino? Es un camino, habrá que explorarlo. Tiene detractores, tiene personas que están a favor de esa posición. ¿Ustedes tienen una postura? Nosotros no nos cerramos a cualquier alternativa que permita incrementar el subsidio eléctrico. Yo creo que ese es el foco. ¿Cuál es la mejor fórmula para que el Estado pueda recaudar más o pueda liberar recursos de otros ámbitos? Es indiferente en términos al objetivo común que efectivamente es incrementar el subsidio eléctrico. ¿Ustedes están conscientes de que finalmente la gente va a apuntarlos a ustedes, valga la redundancia, como los responsables del aumento o podrían apuntarlos como el responsable del aumento de las cuentas de la luz? Es claramente un riesgo. Nosotros ahí... ¿Y qué van a hacer? A ver, mira, al respecto. Entendemos que lo más importante es que la gente pueda efectivamente entender cómo funciona el sistema eléctrico. Las tarifas eléctricas no son definidas por las empresas eléctricas, las tarifas eléctricas son definidas por la autoridad, ¿sí? Y dentro del ámbito de las empresas eléctricas, nosotros como empresas de distribución somos el 20% de la boleta, no somos responsables de toda la boleta, y yo creo que esos son dos elementos al menos que es importante que la ciudadanía tenga en consideración. Y hablando de responsabilidad, ¿fueron responsables los gobiernos que congelaron las cuentas de la luz, tanto en 2019 como en 2022? Esto ha sido decisiones de política pública de ambos gobiernos, de ambas autoridades, ¿sí? Por eso le pregunto de ambos gobiernos, exacto. En ambos momentos, si fue... El año 2019, en condiciones de estallido social, uno puede haber entendido que se haya tomado una decisión como la que se tomó. Y por lo tanto tenía sentido desde un punto de vista político, no me corresponde a mí hacer esa evaluación, pero parece lógico haber avanzado en una decisión como la que se tomó. Ahora, ¿Y en 2022? Con el correr del tiempo, las decisiones del 2022, uno podrá tener opiniones, pero insisto que hoy día la realidad con la que estamos es que el desplazamiento de los decretos tarifarios, el no haber tomado las decisiones que se debiesen haber tomado, efectivamente nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Yo creo que el ministro Pardo, en ese sentido, ha tenido, digamos, la valentía o la decisión política de avanzar en una decisión que no es sencilla. Evidentemente, el descongelar tarifas con los efectos que va a tener, como lo estamos viendo, no es una decisión fácil, y nosotros lo entendemos, pero es una decisión necesaria. Es una decisión necesaria para poder volver a un estado de estabilidad, ¿cierto?, respecto de la continuidad del suministro eléctrico y que eso no tenga consecuencias que como hemos visto en otros países, digamos, tienen consecuencias de largo plazo que son muy complejas de asumir. Claro, no es una decisión fácil, pero es necesaria. ¿Se demoraron mucho? ¿Se demoró el ministro Pardo en tomar la decisión, en sacar adelante esta ley de estabilización de precios? Lo que pasa es que está desde que asumió, digamos, también el ministro, en comunicarla y en sociabilizarla. Desde que asumió el ministro recibió una mochila, ¿sí? Y esto requería tramitar un proyecto de ley, y un proyecto de ley se tramita en los tiempos que conocemos, digamos, que toma en el Congreso, y fue, digamos, tramitada de manera bastante expedita, y en eso también hay un reconocimiento, digamos, al trabajo de los parlamentarios, en precisamente poder adoptar las medidas que permitieran que esto fuese un proceso gradual en el tiempo, que no se tuviese que recargar la cuenta de manera inmediata, digamos, ahora. Lo ha dicho el ministro, para los segmentos de mayores consumos, si no se hubiese hecho esta ley, ¿sí?, las cuentas de la luz hubiesen sido incrementadas, se hubiesen duplicado en el tiempo, en el corto plazo, digamos. Y por lo tanto, lo que ha hecho esta ley es precisamente generar un proceso gradual que tiene este choque inicial, ¿sí?, pero que va a permitir que progresivamente esa deuda se vaya pagando en el tiempo. Claro, es gradual, pero tiene el choque inicial.
por ¿Cuánto supuesto. temen que este choque inicial provoque consecuencias sociales, consecuencias, digamos, que la gente no pueda pagarlas? Malestar social, de alguna yo separaría las cosas. A mí no me corresponde, digamos, evaluar el efecto político de esto y ya estarán, digamos, los agentes pero ustedes van a tener que salir a poner la cara, por eso se lo pregunto, así que me imagino que lo han analizado. Pero sí nos preocupa desde el punto de vista de la condición de morosidad de los clientes. Creemos que es importante abordar eso y que no se transforme, digamos, en un problema en el mediano plazo donde aumente la cantidad de personas que no puede pagar su cuenta y por lo tanto instamos, digamos, a que en el marco de esta mesa de trabajo se logre generar, digamos, las soluciones para incrementar los subsidios y precisamente ir en ayuda de los usuarios que no están en condiciones de pagar su cuenta. Solo para terminar, Juan, si tuvieras que decirle, ustedes que saben y conocen cómo se arma una cuenta, ¿quiénes van a ser los clientes más afectados por esta alza que comienza mañana? A ver, probablemente en el corto plazo, ¿sí?, son los clientes de mayores consumos. ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué nivel de consumo? Estamos hablando de consumos sobre los 350 kilowatt-horas. Yo creo que ahí también es importante tener una cifra en la cabeza. Los consumos que están, la cantidad de clientes que consume menos de 350 kilowatt-horas es el 90% de los usuarios regulados. Entonces estamos hablando del otro 10%, ¿sí?, que son hogares de mayores consumos y probablemente algunas pymes, microempresas, ¿sí?, que efectivamente en esta primera descongelamiento van a tener un efecto mayor. Eso en el tiempo se va digamos, neteando, digamos, para que el efecto no sea tan mayor en ese tramo. ¿Qué mensaje le da a esa gente y a los clientes a los que les va a subir la luz a partir de mañana? Yo creo que aquí hay un tema que es muy importante y que es importante también que tome mayor relevancia en la agenda, que es las políticas de eficiencia energética. Efectivamente, tener conductas de eficiencia energética, el poder invertir en eficiencia energética, el poder tomar decisiones de compra de artefactos eficientes, va a ser fundamental precisamente para poder mitigar de alguna manera a través de una disminución en el consumo el efecto que van a tener estas alzas de tarifa. Juan Meriche, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muy buenos días. Y vamos a hablar de las negociaciones políticas. Se vienen las elecciones en octubre, las elecciones municipales, y ya comenzó el tiempo de definiciones, tanto de la oposición como del oficialismo. Pero en el caso de la oposición, Chile Vamos definió, ya tiene sus candidatos y con el tiempo en contra, buscará negociar con partidos desde republicanos al centro, demócratas, amarillos, para poder llevar, digamos, y tener acuerdo en la mayor cantidad de las regiones y de las comunas. Los ánimos están tensos y hasta ahora no hay reuniones agendadas. Mire. Se juega un partido crucial. Tienen que entender que se juega por Chile. Ganar o ganarle. Época de definiciones y los DT finalmente escogieron a sus jugadores. Aquí hay un equipo que tiene que lograr la mejor selección. Y con esa selección meter el gol final. Plantel de 283 candidatos que buscan alcanzar diferentes alcaldías y otros 10. El sillón de la gobernación regional. El escenario es complejo. La ilusión está y Chile Vamos apunta a conquistar lo que alguna vez perdieron y mantenerlo ganado en 2021. El cuadro los enfrenta ahora desde republicanos al centro en un plazo de apenas 30 días. Ojalá que sea sin alargue. El hijo de Andrónico Luxit, Maximiliano Luxit, fue confirmado como carta para Huechuraba a casi 2 meses de su salida de Canal 13. En San Miguel, Felipe Guevara no convenció al pacto, que puso como carta a la ex convencional Carol Bone. Los ojos, eso sí, estarán puestos en Valparaíso, Viña del Mar y Recoleta, en donde Chile Vamos definió no zanjar postulante luego de polémicos roces con el partido de Kast. No vamos a adelantar nombres en las comunas que están por ahora sin información, porque queremos tener un diálogo abierto, libre e informado para que cada una de esas comunas tenga la mejor candidatura posible. A nosotros nos critican todos los días de que no hemos sido generosos, que al contrario sí lo hemos hecho con candidatos de Chile Vamos. No hemos visto esa misma generosidad de parte de las directivas. Negociaciones que se prevén tensas a partir de este lunes con republicanos, amarillos, demócratas y el PDG. Tiendas que expresaron su impaciencia por la demora en las negociaciones de Chile Vamos, que generó en algunos advertencias,
en otros decisiones. Yo creo que la ambición de algunas colectividades no lo permitieron, nosotros lo estábamos buscando, así que vamos a estar en competencia completa. Lamentamos que Chile Vamos no lo entendiera. Las gobernaciones serán otro punto rojo en las conversaciones. El problema, Valparaíso es considerada como imprescindible para el partido de Kast y Chile Vamos este viernes, confirmó a María José Hoffman. El panorama es aún más complejo en la metropolitana. La centroderecha optó por nuevas encuestas para definir entre Marcela Sabati y Cecilia Pérez. Republicanos ya apostó por Macarena Santelices y el pacto de amarillos con demócratas apoyó a Gabriela Limparte. Lo importante sería ver la posibilidad de que podamos conversar para efectivamente, donde hay muy malos representantes del gobierno en la alcaldía, que puedan salir de ahí. Nosotros estamos disponibles a apoyar a cualquier carta de la oposición que se demuestre ser más competitiva para derrotar a la izquierda. Pero tenemos todavía un espacio de conversación muy importante. No hay fecha agendada aún, aunque desde Chile Vamos pretenden retomar el diálogo en los próximos días. Las relaciones por ahora son complejas en tiempos decisivos para la selección de la oposición que inició su segundo tiempo. Análisis en Estado Nacional. Parte de los temas que vamos a empezar a conversar con nuestro panel de análisis. Tenemos a este lado, ¿cierto?, a los representantes de la derecha, que yo preguntaba si estaban tan malas las relaciones como veíamos en la nota que no se querían sentar juntos. Hubo risa, pero algunos no se rieron. Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Sí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, sí. Con Guillermo tenemos cierta distancia. Sí, no sé, así los veo. Están tensa. Aquí vamos a poner un biombo aquí, como era para la pandemia. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Cori. Y a este otro lado, Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Bienvenido, Juan Luis. Y Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Ahí tampoco están mucho mejores las relaciones, ¿no? No, PSPC. somos un pacto. Se conversa todo. Sí, se conversa todo. Bueno, vamos a estar hablando también de las tensiones que hubo esta semana entre esos dos partidos. Pero antes, estuvimos recién, no sé si escucharon, ¿cierto?, al director ejecutivo de Empresas Eléctricas hablando de las cuentas y las alzas en las cuentas de la luz. Y queremos primero graficar para meternos a este tema con nuestra gráfica cuáles son las regiones más afectadas por el alza. Aquí están, miren, en la región de Atacama un 43% va a subir las cuentas en el tramo 2. Esto es todo tramo 2, ¿ya? Ya les voy a decir cuál es el tramo 2, que son cuentas entre 45.000 y 65.000 pesos. Esas son las que van a subir más. Después, la región de Valparaíso con un 42%, Ñuble con 39%, Biobío con 39%, la Araucanía también con 39%. Veamos ahora los tramos. Yo les decía que esto es el tramo 2. ¿Cuánto van a subir? Aquí en la región metropolitana, una cuenta que hoy día paga hasta 45.000 pesos va a subir un 18%. Los que están en el tramo 2, ya les decía, entre 45 y 65.000 pesos, va a subir un 36%. Ese es el tramo más afectado, entre comillas. Y quienes pagan hoy día sobre 65.000 pesos en su cuenta, le va a subir un 30%. Ahora, veamos qué pasa con las comunas en la región metropolitana. Hicimos una selección de las que van a tener una mayor alza. Renca y Colina. En el caso de Renca, las cuentas van a subir un 46,09%. Ejemplo, si usted hoy día vive en Renca y paga 60.000 pesos, pagaría 87.654 pesos. Ahora, si vive en Colina, otra de las comunas donde habrá una mayor alza, 56,18%, es sin duda la más afectada. Dicen que la explicación es porque es comuna rural. Bueno, si usted hoy día paga 60.000 pesos y vive en Colina, de cuenta de la luz, va a pagar 93.708 pesos. Esto es después de las 3 alzas, ¿ah? No a partir de mañana, sino que a partir del mes de enero. Y finalmente seleccionamos algunas comunas de la región metropolitana para demostrar que hay algunas donde sube más y otras que sube menos. En La Pintana, por ejemplo, en el tramo 1, esto es tramo 1, o sea, la gente que yo les decía que pagan menos de 45.000 pesos. 28,43% de alza en La Pintana. Si hoy paga 30.000, va a pagar 38.529 pesos. Miren, y esa alza es mayor que la que se va a registrar en las cuentas de la gente que vive en Las Condes, que van a tener una alza de 19,97%. Ejemplo, el mismo ejemplo. Paga 30.000 pesos hoy día, vive en Las Condes,
va a subir a 35.991 pesos. Es decir, si vive en La Pintana, la misma cuenta va a subir a 38.529 y en Las Condes 35.991. Y vamos ahora a otro ejemplo del tramo 3, o sea, son los clientes regulados con mayor consumo, que son por sobre los 65.000 pesos, y tomamos dos comunas. En el caso de Maipú, un alza de 36,26%. Es decir, si usted vive en Maipú y paga hoy día 95.000 pesos, que ese es el tramo 3 en los que pagan más, va a terminar pagando 129.447. En el caso de Puente Alto, es bastante parecido, un poquito menor, 34,26% de alza. O sea, si hoy paga 95.000 pesos, lo mismo 95.000 que paga el cliente en Maipú, va a terminar pagando 127.547 pesos. Ese es más o menos el mapa, digamos, de lo que va a ocurrir con el alza en las cuentas de la luz. ¿Debe entonces el gobierno ampliar el subsidio que hoy día es para el 40% de los hogares más vulnerables? Senador Castro. Sí, categóricamente hay que llegar no solo, en primer lugar, a todos los sectores vulnerables. Recordemos que hoy día el subsidio cubriría un tercio de ese 40% vulnerable. 1,5 millones de hogares más o menos calculaba el director de la empresa 4 o algo más. Por tanto, lo primero... 4,5 millones, el 40%. Por lo menos el 40% es la base que tiene que estar cubierta. Para eso, la postulación es clave, para que a contar de mañana, ese mundo de personas, vía clave única, en fin, postule para que pueda acceder. Segundo, la clase media tampoco puede quedar al margen, porque aquí yo quiero ser muy sincero. No podemos seguir en una escalada de culpas, que si supe que la ley, que si no supe, que se me informaron bien, porque estas cosas vienen hace 5 años, Connie, cuando se hicieron 2 congelamientos, el 2019, estallido social, el 2022, por todo lo que era la pospandemia, el IPC, en fin, y ahora estamos sincerando una situación que hay que abordarla. Y en ese abordaje tiene que haber capacidad, uno, de sentido de urgencia, y por eso la mesa técnica se reúne mañana. Vamos a estar los parlamentarios, las 2 comisiones de energía de ambas cámaras, el Ejecutivo, y esto requiere, a mi juicio, que en no más de 30 días haya una solución concreta que permita llegar nuevos recursos, ampliar el subsidio y enfocarnos en lo que corresponde para mitigar estas alzas que van a llegar en total, promedio, lo que tú señalaste, de aquí a enero más o menos un 50%, que es un castigo obviamente muy grande. Ya vamos a ver de dónde vamos a sacar la plata y todo eso, pero usted es partidario de que se aumente a todos los hogares más vulnerables, o sea, los 4,5 millones, y además se sume a la clase media. No podemos, como Estado, ni menos el gobierno, tener la cara de negarle el día de mañana, cuando después del 14 de julio, el día que terminen las postulaciones, decirle a alguien del 40% que postuló que no va a tener derecho. ¿Y por qué si ya, por de pronto la gente que está morosa. Sí, incluido la gente que está morosa, que hay que también flexibilizar los mecanismos. Pero además hay que entenderlo a la clase media. Aquí deberíamos llegar al 60% de los hogares en vez del 40% solamente. O sea, hay mucho más que decir todavía respecto a esto. Cristian Valenzuela. Sí, yo quiero abordar esto en otra dimensión y complementar un poco lo que dice el senador. Primero, hace 5 años atrás. Yo quiero recordar que hace 5 años atrás fue el estallido que yo considero relativamente delictual, donde varios de los actores que están acá y varios de los actores que están en el gobierno incitaron una evasión masiva por 30 pesos de la tarifa del metro. 30 pesos. Hoy día estamos viendo en todas las cuentas, en los próximos 5 años van a subir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Esa es la primera reflexión. Los mismos que hace 5 años atrás tiraron toda la institucionalidad a la calle, validaron la violencia directa e indirectamente. ¿A quién se refiere concretamente? Bueno, partiendo por el presidente Boric, partiendo por varios de los ministros, partiendo por la Unidad Social, donde Bárbara Figueroa era presidenta de la CUT. Todo en ese minuto se justificó la evasión masiva por un aumento de tarifa. ¿Cuál es la reflexión? Yo hoy día no estoy haciendo un llamado a que la gente este próximo mes de julio haga una evasión masiva de su cuenta de la luz. Pero ojo con los precedentes que esta misma generación de dirigentes dejó hace 5 años. Primero, una reflexión política que creo que no se ha hecho. Porque hoy día el presidente llama a la responsabilidad, dice que hay que ser responsable con las cuentas fiscales, con las finanzas públicas, y hace 5 años eran lo más irresponsable que había, y eso es una verdad del porte de una catedral que nadie se hace cargo. Y la segunda reflexión tiene que ver con lo que está pasando ahora. Una cosa es la discusión de la postergación del 2019, que tenemos que entender el contexto político y social de ese minuto que llevó a esa decisión. Pero otra decisión es la postergación del 2022.
El 2022, No había si no se justificación a su juicio. hubiera postergado, no habrían aumentado ni los intereses en la magnitud que aumentaron, ni no hubiéramos jugado con el tipo de cambio que pasó ahora, y tenemos una deuda más grande por esa mala decisión. Y digamos la verdad, ¿por qué se postergó el 2022? Por el plebiscito del 5 de septiembre. Entonces, cuando despejamos esas dos variables, pedimos un poco o asumimos responsabilidad por ser políticamente responsables en el primer caso, y segundo, por ser políticamente responsables de nuevo en el segundo caso, de ahí vamos a la discusión de los subsidios, de todo esto, porque hoy día estamos pagando una cuenta que es responsabilidad de la clase política y principalmente del gobierno. Vamos a ir a eso, le voy a dar la palabra a Bárbara, pero primero, en ese contexto, ¿usted está por que se amplíe ese subsidio? Yo creo Más allá de las responsabilidades. Yo creo que los discusión. subsidios tienen que estudiarse técnicamente, validarse, conseguir recursos para eso. O sea, si el gobierno está dispuesto a echar no solo a un operador político como se ha hecho esta semana, sino que a 1000 operadores políticos para financiar esta operación, bienvenido sea. Bárbara Figueroa, la responsabilidad, decía el senador Castro al principio, dejemos esto de si supe, si no supe, ya, pero hay un planteamiento efectivo y una reflexión sobre si esto fue responsable o no en su momento. El alza del año 2022, que ocurrió básicamente 2 meses después de asumir este gobierno, porque a esa altura fue cuando se llegó al tope de este fondo que se había asignado de 1.350 millones de dólares y que hoy se transformó en una deuda de 6.000. ¿Fue irresponsable haber congelado las tarifas en ese momento? Yo no podría partir de la historia tan corta, porque acá este debate, si uno lo quiere retrotraer, no es solo respecto del alza que estamos viviendo hoy día. El año 2015 se legisló, bajo el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, una reforma para que las empresas eléctricas transitaran hacia la generación de energías limpias, ¿no? Hacia procesos de transición, ¿no?, que se les ha llamado. Y ese marco de debate debía implicar también no solo el esfuerzo de las empresas eléctricas de poder transitar hacia energías limpias y por lo tanto sostenibles, ¿no?, el medio ambiente, sino que también a mecanismos que con el uso de las tecnologías permitiese que fuera más barato generar energía. Ese traspaso al usuario, desde ese minuto hasta ahora, nunca ha llegado. Que hoy día a ti te cueste menos generar energía, no ha significado Esa era la promesa que hubo en 2019 cuando se congelaron las tarifas. Pero esto es en el marco de un debate que se hizo el 2015. Entonces, ahí aparecen los factores externos, la guerra en Ucrania, el dólar. Pero creo que lo importante acá es no olvidarnos de ese trayecto. Porque cualquier debate que hagamos hoy día tiene que ser sobre la base de la urgencia. Nosotros evidentemente que compartimos una posición como socialismo democrático, como Partido Comunista, respecto de que aquí tenemos que ampliar los subsidios. Pero tampoco somos irresponsables y ciegos. Esto no se trata de que, oye, no, mira, subsidios eternos. No, porque en algún minuto las generadoras de energía tienen que hacerse cargo de que han producido energía más limpia, pero también más barata, y no le han traspasado un peso de eso. ¿Qué significa a los eso en la usuarios? práctica? ¿Qué significa ¿Que debieran eso? ellos asumir el costo de esta deuda? Hay que asumirlo, sin duda, pero hay que hacerlo en el marco de un proyecto de ley. Si nosotros en eso no estamos cerrados. Pero si acaban de, o sea, si este proyecto de ley se aprobó y pasó por el Congreso, el de la estabilización de las tarifas. Sí, pero eso es una mitigación del alza de energía que va a venir. Ese es el sentido principal y así fue discutido en el Congreso. No, es estabilización de las tarifas, sí, pero es sobre la base no de hacerse cargo de este colchón, que todavía es un espacio gris. Entonces, yo no creo, efectivamente, que la lógica tenga que ser que permanentemente el Estado o los usuarios tengamos que estar subsidiando a las empresas. Porque ellas hicieron un compromiso con Chile. Pero lo que pasó aquí es al revés, porque las generadoras subsidiaron... No, el subsidio, lo que hay es plata del Estado. Pero lo que hay es plata del Estado detrás. No, o sea, no es que las empresas dijeron, oye, mira, nosotros vamos a congelar y el Estado no va a poner un peso. O sea, de hecho, estamos hablando de que han habido subsidios hasta ahora del Estado. Lo que pasa es que eso no se traspasó de manera directa a las cuentas del usuario. Y lo que uno debería plantearse hoy día, en el debate más a largo plazo, a propósito de lo que se señala acá, de que el problema no puede ser solo que nosotros estemos subsidiando. Yo estoy plenamente de acuerdo, no podemos estar eternamente subsidiando. Pero lo que no podemos hacer hoy día es dejar abandonada a la población que requiere estos subsidios, pero el compromiso tiene que ser con las empresas, y yo espero que eso sea parte del debate de la mesa, y entiendo que así lo van a plantear varios diputados y diputadas, que esto efectivamente permita también hacer esta revisión de qué ha pasado con esta generación más limpia, más barata, que no se ha traspasado un peso a los usuarios. Diputado Ramírez, y después volvemos con el senador Castro. A ver, son tantos temas dentro de esto, pero lo primero, yo quiero retomar algo que decía Cristian. Yo me alegro que el gobierno hoy día tenga una actitud responsable,
porque cuando se trató de los 30 pesos o de cualquier alza de cualquier cosa cuando eran oposición, ellos justificaban, por ejemplo, la evasión en el metro por un alza de 30 pesos. Muchos justificaron la violencia. Y hoy día el llamado al presidente es un llamado a la responsabilidad. Ese es un cambio, es un aprendizaje que le está saliendo muy caro a Chile. Es un aprendizaje que a Chile le está saliendo muy caro. Pero al fin y al cabo es un aprendizaje y yo espero que cuando vuelvan a hacer oposición, que puede ser el siguiente gobierno o el subsiguiente, tengan una mirada más responsable respecto a lo que hay que hacer en Chile cuando estas cosas ocurran. Ya, pero ¿le parece bien lo que está haciendo el gobierno? Yo creo que ahora? hay que sincerar los precios de las cuentas en algún minuto. Mientras más se atrase, más traumático. Lo dijo el presidente, El problema, las cuentas que no se pagan salen más caras. El problema no es el qué, el problema es el cómo. Y aquí en el cómo hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, en el momento en que esto se legisló en el Congreso, estoy hablando de la última ley, la de sinceramiento de las tarifas, el ministro Pardo hablaba de que en promedio las cuentas iban a subir un 12%. Tú mostraste aquí, Connie... ¿Eso les dijo a ustedes en la Cámara de Diputados? Sí. O sea, ¿tú coincides con la diputada Carol Cariola que dijo que no le mostraron nunca las cifras reales de cuánto aumentarían las cuentas? Yo para dar este dato lo corroboré, tengo el video del ministro Pardo en mi teléfono donde él dice esto. Es la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Entonces, tú mostraste acá una serie de alzas y la verdad es que ninguna de las que mostraste, ni las altas ni las bajas, es un 12%. La más baja que mostraste fue de 18%. Entonces, también ¿Fue así, senador Castro? No. ¿En el Senado? No, lo aclaro de inmediato, pero antes decir de que los dos congelamientos anteriores, el caso del presidente Piñera el 2019 fue previendo un alza de un 9%, el segundo, en agosto del 22, fue porque si no se hacía, aumentaba en un 45% y tuvo apoyo de todo el Congreso, incluida la oposición. El Partido Republicano. Y en tercer lugar... El Partido Republicano votó en contra. Pero era la mayoría clara, lejos. Y en tercer lugar, respecto a lo de hoy, lo que ha pasado es crédito que se han pedido al BID. Por eso, aludiendo a la pregunta, aquí lo que pasó fue que el Estado le pidió a un tercero la plata para amortiguar y ahora esa plata hay que devolverla. Ahora, en lo concreto, las cifras, hablemos del promedio porque aquí hay ciudades y ciudades de casos. 15 a 20% en julio. Llega hasta 30 en octubre y llega hasta 50 en enero en los promedios, indistintamente de las comunas. Eso fue lo que no quedó tan claro en la comisión. Esas cifras fueron entregadas en primer lugar en el Senado, primer trámite, y luego en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué entonces hay diputados, como el diputado Ramírez, pero también la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que dice que no se entregaron las cifras correctas de cuánto, precisas, de cuánto iba a subir? Bueno, ella la votó en contra de la ley, la Carol, la votó en contra, junto a 10 más, y hubo 101 votos a favor, incluidos socialistas, comunistas, gente de derecha y todo. Entonces, que nadie diga ahora, porque es re fácil decir ahora, oh, sorpresa. Por favor, esto viene desde agosto del año pasado, el trabajo prelegislativo, la ley entró en enero, se despachó en abril. Entonces, que se diga que hay desconocimiento. Cuando es técnico, claramente es un proceso muy técnico que tiene tramos, segmentos, tiene distintas alzas. Además, aquí hay, el entrevistado anterior, las distribuidoras tenían también un incremento, que llegó al 7-8%. Las transmisoras también tienen un incremento. O sea, una cosa es el precio nudo, el generador de energía, que es la gran deuda, los 6.000, y otra cosa son los incrementos vía IPC que han ocurrido. Déjame terminar el punto, que si el alza fuese un 12% y lo que se presentó en ese minuto era un subsidio para 1,5 millones de personas, claro, poniendo las cosas en la balanza sonaba razonable. Pero con el alza como se produce, el subsidio aparece como insuficiente. Mañana hay una reunión técnica en la que van a tratar de resolver este tema, pero yo quiero decir que responsablemente lo que hay que hacer, y tratemos a los chilenos como adultos, es que las cuentas se tienen que sincerar, los costos se tienen que sincerar. Pero la forma en que se hizo fue incorrecto, y creo además que el proceso ha sido muy brusco. Y tener 3 alzas de acá a enero me parece muy brusco, y eso también se podría remediar. Ahora, contestando un poco... Eso fue aprobado... por todos ustedes en el Parlamento. Sí, pero bajo supuestos que no se cumplieron. Recordemos, Connie, además, que esta polémica no la tuvo el ministro Pardo solamente con los parlamentarios. Esta polémica la tuvo también el ministro Pardo con el Banco Central, que cuando hizo sus estimaciones eran distintas a las del gobierno. Entonces, lo que yo estoy diciendo no es una especie como de sacarse el pillo, de que acá legislaron y después tiran la piedra y esconden la mano. Sí, acá también hubo un problema con el Banco Central. Entonces, seamos serios. Y así como hay que sincerar las cuentas, también hay que reconocer de que aquí se legisló mal, se informó mal y se hizo brusco. Y por lo tanto eso hay que remediarlo. Y lo otro, para contestarle simplemente a Bárbara, acá la razón por la cual suben las cuentas en el tiempo cuando deberían bajar, porque supone que la energía es cada vez más barata, porque hay más tecnología y producirla más barata, es porque los contratos están en dólares. Está bien que los contratos estén en dólares, porque así se incentiva más inversión extranjera y en las licitaciones hay más actores. Eso es bueno. El problema es que con el estallido social el dólar se disparó.
y que con los retiros promovidos desde la izquierda, el dólar se disparó aún más. Entonces, acá estamos de nuevo frente a una de esas colas, de esos efectos que tuvo el estallido social y que tuvo los retiros del 10%. Todavía estamos pagando lo que la izquierda promovió cuando fue oposición. Y también tienen que hacerse cargo de esto. Esto es parte de un escenario o de un proceso histórico que es mucho más grande que simplemente el tema de las cuentas de la luz. Y por eso me alegro, y con esto termino, que hoy día estén llamando a la responsabilidad y esperemos que esto no vuelva a ocurrir cuando ustedes sean oposición. Bárbara. Yo, más allá digamos, de los emplazamientos sobre materias que yo creo que son bastante poco relevantes para el debate de fondo, la pregunta es si la oposición hoy día, si la derecha hoy día, como no ha estado disponible en el debate de las pensiones por defender las AFP, va a estar disponible a un debate de fondo sobre el cambio en los contratos o la renegociación de los contratos con las empresas eléctricas. ¿Van a estar disponibles a ese Pardo debate? no está dispuesto, lo dijo ayer. No, pero la pregunta es, ustedes, derecha, la derecha, Bárbara, que ha defendido hasta ahora las AFP, esto lo deberías saber. ¿están disponibles Bárbara, a discutir sobre esta materia? Porque vuelvo a insistir, este es un debate que si uno lo hubiese abordado, que no se quiso abordar en su minuto, el 2015, señalando y estableciendo que esta generación de energía es más limpia y que además iba a ser más barata, se traspasara a los bolsillos del usuario. Eso que no se hizo, ¿están disponibles a discutirlo hoy día? Bárbara, porque todo lo demás son datos que uno puede poner sobre la mesa, pero te contesto. Estamos hablando de renegociar los contratos actuales. Esto es muy simple. El ministro Pardo ayer, o el viernes, dijo que esto no era posible, que no es partidario, que era populismo absoluto, y además tú tienes que saber, Bárbara, que sobre esto nosotros no tenemos iniciativa en el Congreso. Por lo tanto, si el ministro Pardo, el Ejecutivo, no presenta eso en el Congreso, entonces no se puede legislar al respecto. Entonces, el emplazamiento, hácelo mañana en el Comité Político del presidente Boric. No me lo hagas a mí. No te preocupes sobre cómo lo vamos a hacer nosotros. Para precisar, la mesa técnica que está convocada mañana va a analizar todas las propuestas y lo va a hacer en 3 sesiones durante la semana que empieza mañana. Uno para ver si el impuesto verde, si los temas del IVA u otros tienen mérito. Lo va a analizar. Quiero precisarle a Cristóbal. Revisé la votación. No hubo voto en contra en el congelamiento del 2022. El senador Edward, el único a esa época republicano, no me carguen a mí esa... No, porque se haga cargo de la historia. Pues, sí, en la Cámara de Diputados usted puede ver la votación, todos los diputados republicanos votaron en contra. En este punto, es bueno decir lo siguiente. Estamos enfocados en la solución, porque este es un problema grave, pero la solución va por la ampliación del subsidio e incluso por una mejora de qué vía. Fíjate, te voy a dar un botón de muestra. A ver. Por el solo hecho de la pactación con el BID, del crédito de los 1.350 millones primero, los 1.850 en el PEC 2, solo los intereses de eso por IVA que van al Estado son casi 800 millones adicionales. Más el incremento que viene ahora por tarifa llega casi a 10 millones de dólares mensuales, incluso la recaudación. Entonces yo hago la siguiente pregunta. Sin hablar de exención de IVA, ni reducción de IVA. El IVA que viene ahora con nueva tarifa, ¿por qué no lo podemos redireccionar desde el Estado marcadamente ese dinero para que inyecte el doble del subsidio que hoy día tenemos? O sea, de los 120 pasemos a 240 millones de dólares para llegar al 40%. Sí, pues, para llegar a completar el 40% vulnerable. ¿Qué hable Cristóbal? Cristóbal. No, yo creo que lo relevante en un panel de análisis político es tener sinceridad, honestidad intelectual. Porque los detalles técnicos, yo respeto mucho al senador porque entiendo que está en la Comisión de Energía, han trabajado este tema, hay asesores, se manejan muy bien. Pero aquí estamos para hablar de la honestidad que tiene que haber en política. Cuando Bárbara hace referencia al 2015, yo le quiero recordar que el ministro de entonces, Máximo Pacheco, hoy a cargo de Codelco, nos decía, es posible soñar, gracias a las reformas que estamos haciendo, con que van a bajar las cuentas de la luz. De hecho, no lo corroboré, por eso quiero decirlo como algo condicional. Incluso en el 2016, en las cuentas de la luz, parece que venía un mensaje del gobierno, firmado por él, donde decía, esta rebaja en su comuna es gracias a la gestión de la presidenta Bachelet y el Congreso, qué sé yo. Ese era el debate del 2015. El mismo señor que hoy día nos dice que vamos a tener una empresa nacional del litio y que lo vamos a hacer fantástico. Háganse cargo de eso. La verdad concreta es que este gobierno es el responsable, finalmente, de subir las cuentas de la luz y veamos cómo lo resolvemos en lo concreto. Pero no aislemos el debate de la honestidad política. Pero siguiendo esa misma honestidad, el año 2019, cuando se congelan las tarifas
digamos, en el momento del estallido social, también ahí que se proyectaba que iban a subir 9,2%, el ministro Llobet en su minuto, y lo ha dicho durante todos estos días, lo ha reconocido. Porque Bárbara estaba en la calle con una tropa de violentistas exigiendo que se bajara la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la tarifa. Honestidad intelectual. Déjame terminar con Frente a la honestidad intelectual, exacto. Frente a la honestidad intelectual, no Y el caigamos en ministro ese Llobet argumento barato. decía Un poquito más de nivel. después del alza de las ¿Usted estaba en la tarifas... calle o no estaba en la calle? ¿Estaba en la calle o no estaba en la calle? Yo no voy a responder. ¿Usted participaba de Unidad Social? Donde exigían, donde decían que sea Unidad Social en ese tiempo. No queremos más medidas parche respecto de aprobación de pensiones, de ingresos mínimos garantizados, de tarifas de la luz. Se paseaban con un balón del gas. Va a haber gas gratis para todos los chilenos. Cristian sitúa la responsabilidad del congelamiento de las tarifas en el Partido Comunista. Principalmente en los portadores hoy día de lo que dicen los grandes responsables, que tenemos que actuar con responsabilidad. Fueron irresponsables en el pasado y yo además, a diferencia de Guillermo, estoy seguro que van a ser responsables en el futuro cuando sean oposición. Yo creo que... ¿Algo que responder, Bárbara? Yo no he dicho eso. Yo esperaba que fueran responsables. Yo solamente señalar ante la acción destemplada de Cristian que primero nosotros no estamos acá para estar dando un debate que poco o nada le importa a la ciudadanía, porque yo jamás, y digamos, nunca he dicho, oiga, mire, yo no he tenido una actitud, todo el mundo sabe mi comportamiento, todo el mundo conoce públicamente cómo me he comportado siempre, por lo tanto, venir a dar pruebas de blancura acá me parece, además, que le hace un daño profundo a la política que tanto decimos defender. Entonces, si queremos hablar de una sana política y buena política, lo que uno dice es, hoy día, enfrentados a este debate, que le van a subir la cuenta de la luz a las personas, mañana, al tiro, no el gobierno, le va a subir la cuenta de la luz. Con la clase política da lo mismo, contigo, conmigo, con todos nosotros. Si queremos hacernos cargo de ese debate en serio, y no desde estos emplazamientos de poca monta, entonces hagamos el debate en serio. Nosotros decimos, hoy día busquemos todos los mecanismos en la mesa técnica, todos los mecanismos que permitan mitigar y que no sea el trabajador y la trabajadora, que dicho sea de paso, mañana, 1 de julio, le van a subir a 500.000 pesos el salario. Bueno, ese trabajador que va a tener un aumento del salario, resulta que hoy día lo está perdiendo todo, se está desfondando con estas alzas. Bárbara, entonces uno dice, en el marco de esto, todos los espacios para que se puedan hacer las discusiones en la comisión técnica, todos los mecanismos para generar los subsidios, pero también hagámonos cargo de que llegó el minuto de discutir en serio cuando dejamos de proteger a la gran empresa y somos los usuarios y el Estado el que tiene que estar subsidiando algo que hoy día les sale más barato. Les sale más barato generar energía y eso no lo están traspasando a la cuenta de los usuarios. Si de ese debate no se quiere hacer cargo la derecha, perfecto, pero no nos pidan a nosotros que no enfrentemos ese debate porque también es un debate de fondo. Vamos a ir a Guillermo Ramírez, solo quiero preguntarle una cosa. En esas alternativas, Bárbara, cuando decimos seamos serios, busquemos la alternativa, usted plantea la renegociación de contratos que hoy día están vigentes. Eso primero, el ministro... Eso no está hoy día dentro de la mesa técnica. Eso no está dentro del debate de la mesa técnica. Pero usted como senador y que conoce el tema, ¿le parece serio plantear renegociar contratos que hoy día están vigentes? Connie, escúchame por favor. Perdón, cuando se estaba haciendo el trabajo prelegislativo, me remonto a octubre, noviembre, diciembre del año pasado, en la mesa técnica creada para ese efecto, que ustedes entrevistaron a uno de sus miembros delante, a Humberto Verdejo, se planteó la renegociación de contratos y fue desestimada. ¿Por qué? Porque no tiene viabilidad cuando hay contratos que terminan ahora este año, cuando otras empresas, si se le aplica esto, traspasan a precio y por lo tanto termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿populista proponerlo? No, yo no le quiero motejar de populista o no. Era una propuesta que se analizó y se desestimó. Por eso fuimos por un subsidio focalizado, no por una renegociación de contratos. Y que no tiene por qué ser el debate, dicho sea de paso, cuidado, porque no es contradictorio. Lo que está planteando el senador, y también yo lo digo, ¿eso no está hoy día en debate en la mesa? No. La pregunta es, ¿vamos a estar disponibles para no estar siempre discutiendo sobre la lógica del parche? A discutir esto. A discutir esto. ¿Tenemos que discutirlo hoy día? No, porque eso no va a tener un impacto directo hoy día. Si eso tendría que legislarse, requiere tiempo. Por lo tanto, las medidas que se tienen que buscar son de mitigación inmediata. Pero eso no puede significar que dejemos de mirar a las empresas generadoras porque tienen un gran monopolio. Se les ha entregado un servicio esencial, tanto así que son empresas estratégicas que no dejan que sus trabajadores puedan hacer huelga. Entonces, si son tan esenciales, pero están reguladas. Hagámonos cargo entonces de que también le traspasen ese menor costo a los usuarios. Le hicieron una interpelación a la derecha. Van a estar ahí para poder estudiar todo tipo de soluciones para
que esta alza no sea tan dolorosa como Sí, no, podría ser? yo creo que los que nos están viendo es gente adulta, gente inteligente, gente razonable. Mucho dedo de Bárbara Figueroa apuntando a este lado de la mesa, cuando en realidad los que congelaron las cuentas más allá, lo decía, los 2022 fue este gobierno, cuando el que presentó este proyecto de ley con poca información fue este gobierno. También. Y déjame decirte una cosa, Juan Luis, perdona, pero... También el presidente Piñera congeló la primera vez. La Bárbara Figueroa lo que dice es, bueno, subieron las cuentas y ¿hasta cuándo defendimos a la generadora? Bárbara, gracias a la gestión de este gobierno ha subido todo. Ha subido el pan, ¿te vas a tirar contra las panaderías? Ha subido la ropa, ha subido todo, te vas a tirar contra los supermercados, te vas a tirar contra todo el mundo. Seamos serios. El manejo de la economía en Chile ha sido mala. Eso ha producido, entre otras cosas, que el dólar se dispare. Las cuentas y los contratos de luz están en dólares y, por lo tanto, suben las cuentas. Si este fuera un buen gobierno en materia económica, el dólar estaría más bajo, habría menos inflación en todos los productos de la canasta, todos. Las cuentas de la luz serían más baratas, que era lo que había previsto. Pero la promesa de que bajaran las cuentas de la luz que se hizo en su momento, el 2019, el ministro Llobet, no ocurrió. No, porque... No, eso fue el ministro Pacheco. No, fue el ministro Pacheco, pero después 2019. Porque, Connie, es que para que la gente lo sepa, Fue Llobet. en Chile hay muchas empresas que producen energía. Sí. Y lo que hace el Estado, lo hace el Estado. El Estado lo que dice es, vamos a licitar quién va a producir energía. Y todos presentan sus propuestas. Y entonces el Estado dice ya, esta es la más barata, usted va a producir energía y este contrato va a durar 25 años. Cuando se terminan esos 25 años, y son muchos contratos, son cientos de contratos, hay algunos que generan solar, hay otros que lo hacen viento, hay otros que lo hacen con carbón, hidroeléctrica, en fin. Son cientos de contratos. Cuando un contrato se acaba, entonces el gobierno, el Estado, sale y dice, bueno, tenemos que suplir esa energía y vuelve a hacer una licitación. Y esas licitaciones generalmente, como hay tecnología nueva, 20 años después son más baratas. Entonces, salen contratos caros y entran contratos baratos. Es lo que está pasando, y lo es que por debería eso, pasar el y es próximo por eso, año. perdón, y es por eso que las cuentas de luz debieran bajar. ¿Por qué no han bajado? ¿Cuál es la explicación? Uno dice, bueno, todo esto es muy lógico. ¿Por qué no han bajado? Porque los contratos están en dólares. ¿Por qué están en dólares? Para que hayan más personas, más empresas del extranjero también participando en la licitación y tener más donde elegir. Entonces, como el dólar ha subido... Y la guerra de Ucrania entre medio. Está bien, pero como el dólar ha subido... La guerra de Ucrania tú puedes decir, es una segunda, tercera derivada. El aumento del dólar es directo. Sí. El dólar ha subido, por lo tanto las cuentas suben. La pregunta es, ¿por qué ha subido el dólar? Por los retiros, por las malas expectativas económicas de Chile hacia el futuro. Entonces, el manejo económico de este gobierno ha influido también en las cuentas de la luz. Y eso es lo que ellos nunca van a aceptar, porque según ellos lo han hecho estupendo y la inflación que ha sufrido Chile proviene de los marcianos y los 13 meses seguidos que tuvimos de aumento en el desempleo viene de no sé dónde y siempre no tiene una guerra extranjera el problema. Entonces, ellos no asumen su responsabilidad. Aquí los vamos a tratar de ayudar, muchachos. Pero la verdad es que, como nosotros no estamos gobernando, yo veo poco probable que el dólar caiga, que la inflación caiga, porque ustedes lo hacen muy mal. La derecha ha votado mayoritariamente todos los proyectos de ley de estabilización, así que tantas gárgaras hoy día no está de más. Los votos son los que hablan y ahí estuvieron. No había otro camino alternativo. Ahora, en lo concreto, lo que sí conviene es que la gente sepa en su hogar que a contar de esta semana el ministro firma el decreto tarifario. Desde ese momento, en el medidor, en su casa, cambia el precio por kilowatt hora. Exacto. Y después se ve reflejado en la boleta que llega o a fin de mes o el próximo mes, porque recién el precio empieza a aumentar ahora. Claro. Mañana entiendo que empieza. Nadie... No, todavía cuando se publique el decreto, Claro, no se ha publicado, pero debería ser esta semana. No Sí, está publicado. Está publicado. 2, es clave que la gente ingrese a la página del subsidio, porque aquí se puede hablar mucho, pero la página Porque hay que del subsidio, postular. hay Sí, que la estuvimos postularlo mostrando ahora. en el bloque anterior. Y 3, del punto de vista político, entendiendo que toda la historia que cada uno quiera, lo concreto es que estamos abocados a soluciones. Y mañana nos vamos a encontrar todos para eso en la sesión de la comisión técnica que resuelve el camino a seguir. Y si eso implica aperturas de Hacienda, tendrá que haber aperturas del Ministerio de Hacienda. Lógico, pues, porque aquí tiene que haber un sentido de prioridad. Pero el ministro dijo que no había No recursos, importa, que bueno, se necesitan sí. recursos adicionales y que de dónde se sacan. Bueno, aquí le estamos haciendo una propuesta. Le estamos diciendo al ministro de Hacienda, aquí públicamente, Mire la cámara. que puede señor recaudar Castro. Dígale al ministro. 10 millones de dólares al mes solo por efecto del IVA adicional del aumento de la tarifa. Mire, se lo multiplica por 12 meses, son 120 millones de dólares, equivalente al 100% del subsidio que ya está hoy. O sea, podemos duplicar el subsidio.
Y eso no es quitarle a nadie, es redestinar el foco de lo que recauda. Yo creo que el ministro eso ¿Por qué no? ya lo tiene indexado. No, No, pero esto no está considerado hasta ahora. Se llega a Lo los 6.000 ponemos en la millones mesa. de dólares en 600 meses, es decir, en 50 años con su propuesta. Pero, bueno, No, es un aporte. Sí. Es un aporte para tiene el algún aporte, subsidio. por el diputado. Ya, no, y eso porque- es para ampliar el subsidio. Ya. Conversemos de las soluciones, Ya. más que del pasado. Impuesto sugiero yo. al carbón a las generadoras que todavía están generando, digamos, con combustibles fósiles. ¿Es Se una ha pro- alternativa se o es poco propuso- eficiente? Se propuso, pero es opinable. Ya. Opinable, o sea, hay detractores con razón en algunas cosas, otros que no. Está propuesto también por algunos sectores para aquello, pero el dilema es también que haya un traspaso a precio Claro. por ciertas empresas que se verían afectadas. Y el dilema es que, tratándose de una materia de pacto fiscal, que es otra cuerda, que está en otro lado discutiéndose, se marque un impuesto determinado para este efecto. Esas son discusiones políticas que hay que afinar. Por lo tanto, siendo legítima, es una más de las propuestas. ¿Ustedes están de acuerdo, los dos, en que debiera aumentarse, ampliarse el subsidio a más del 40% como está definido en la ley, Cristian? Yo en principio sí, yo creo que hay que analizarlo técnicamente, cuánto? ver que corresponda. Bueno, es que para eso están las mesas técnicas, Sí. para eso el gobierno tiene que generar. Ahora, el subsidio se paga, ¿ah? Es como cuando hablan del impuesto al carbón. La izquierda tiene esta concepción de que hay que subirle los impuestos a cualquier cosa que se mueve, ¿ah? Y que eso lo va a pagar, como dice Guille, los marcianos. No, lo paga la gente. La gente paga las alzas de impuestos a las empresas, las alzas de impuestos a las empresas energéticas, todo tipo de impuestos lo pagan las personas. Esa es la verdad. Entonces, ¿quién tiene que pagar eso? A través de precios, dice. Yo creo que me parece interesante el ejercicio senador respecto del IVA. No sé si el ministro lo tendrá en cuenta, pero aquí el ejercicio lo tiene que hacer el Estado. El Estado es el que tiene que apretarse el cinturón mucho más allá de lo razonable para poder financiar esto. Porque si la respuesta es, como yo se la escuché al ministro el otro día, vamos al pacto fiscal. Pacto fiscal para aumentar las pensiones, para aumentar los subsidios, para aumentar todo, eso no aguanta. Porque finalmente las personas, por un lado, le dan un subsidio y por otro lado le sube la cuenta del pan, la luz, el gas y lo que sea. Eso no funciona así. El Estado tiene que apretarse, gastar menos plata en operadores políticos. Esta semana salió uno, pero faltan muchos más. Y así tenemos que avanzar. Guillermo Ramírez, ¿de acuerdo con ampliar el subsidio a cuánto? A ver, ¿O a cuántos hogares debiera subsidiarse? Es parte de la estructura mental de una persona de derecha, es parte de nuestras creencias más profundas que la plata mejor gastada es la plata gastada focalizadamente. Nosotros no creemos en las gratuidades universales, creemos en la focalización. Por lo tanto, si el gobierno ¿Pero qué tan nos dice... focalizado tiene que por ser eso, ese subsidio? Si el gobierno nos dice vamos a tratar de llegar a todas las familias vulnerables, van a contar con nuestro apoyo. Ahora, el gobierno tiene que ver de dónde saca esa plata. Lógico. Porque la verdad es que hoy día... ¿Y de dónde la hay que hacer sacarían unas ustedes? reasignaciones. Pero, de nuevo... Tú me preguntas a cuánto hay que... yo te podría decir, perdón Juan Luis, tú lo hiciste, pero yo podría empezar a tirar cifras, 3 millones, 5 millones. No, pero yo creo... Bueno, tú tienes más datos que yo. Voy a ser justo, tú tienes más datos que yo porque estás en la comisión. Yo tendría que mirar los números, ver cuánto cuesta para decirte cuántos millones. Yo me imagino que un debate serio justamente consiste en que la mesa técnica mañana se junte, vea los números y vea hasta dónde es posible llegar. Pero cuando se trate de ayudas focalizadas, van a contar siempre con nuestro apoyo. O sea, podemos decir que vamos a tener apoyo político Mira, aquí hay un transversal acuerdo. para llegar a cubrir el 100% de las familias del 40% más vulnerable como primer El problema lo piso. tienes con el ministro Marcel, no conmigo. No, pero aquí. En la conversación política, porque exacto, después... para lo que sirva. La para lo que pregunta sirva. es si hay voluntad de la derecha. Hay para que voluntad, se parece. pueda- se Aquí pueda- dicen que hay Porque, no sé, aquí había dice que hay gente voluntad. había gente que hablaba de la electricidad o la eléctrica popular, ¿ah? La de Recoleta, como ejemplo. Esa es otra cosa. Entonces no entiendo. No, porque decían que el precio de la tarifa va a ser 0 pesos. Eso es lo que prometían en el Congreso alguien respecto de alguien. Pero Ay, esa yo era- no sé con quién, no Ese sé sabemos. por qué este debate tiene que tener tanto énfasis por parte de algunos sectores, particularmente republicanos, en torno a la construcción de mitos y no hablar de las cosas más concretas y reales. ¿Pero te parece La un pregunta mito? fue Lo que súper pasa, concreta. La Bárbara, pregunta fue súper concreta. pasa, Bárbara, la derecha va a tener sí. la disposición Lo que pasa- a impactar lo que pasa, positivamente en Bárbara, los bolsillos de las personas pasa, y Bárbara, que no les suba el alza del, o sea, que no se les impacte a ellos con un alza que, vuelvo a insistir, también deberían meterse la mano al bolsillo de las eléctricas. Yo entiendo que en eso tienen menos ganas Lo que pasa, de Bárbara, abordar el debate, es que pero en por la lo vida, menos... en la vida es importante ser coherente en el tiempo. Y la Y algunos lo somos, inconsistencia tenemos del 112 Partido años de vida. Comunista y la inconsistencia Tenemos de algunos 112 dirigentes años de vida, por lo que hace tanto, 5 años algo estaban de en la coherencia calle. tenemos que tener. Tú pedías congelar el precio de los alimentos. Eso es mentira, en medio de eso- pandemia. eso es está mentira, escrito, eso está es escrito. mentira, eso es Entonces, mentira, hoy día venir a estimado. desdecirte de eso y decir,
Hablemos ahora desde la técnica. No estamos hablando de la técnica. Yo no digo hablar de la técnica. Es importante tener consistencia política en el tiempo. Yo no porque digo la hablar de gente la muchas técnica. veces en este debate se confunde. Hay que hablarle con la verdad y No, recordarle a las yo estoy personas súper, los actos irresponsables que ustedes cometieron cuando fueron oposición Yo estoy y súper que de probablemente acuerdo cometerán contigo. cuando sean oposición en el No, futuro. yo estoy súper de acuerdo contigo en que uno tiene que ser franco y honesto. Nosotros al menos no hubiésemos existido 102 años de historia si es que actuáramos en función solamente de la contingencia, como partido. Pero el punto que hago, Cristian, es que yo entiendo que nosotros podemos tener diversas miradas sobre cómo se han desarrollado bastantes acontecimientos en nuestro país. Lo que a algunos de nosotros nos llama mucho la atención es que permanentemente el argumento para que no podamos avanzar en reformas, en mejores políticas, por ejemplo, la reforma de pensiones, en el pacto fiscal, en medidas que efectivamente permitan cubrir y subsidiar a gran parte de quienes se van a ver afectados hoy día por el alza de la luz, sea una justificación respecto del comportamiento de otros y no hacerse cargo del comportamiento propio. No, es decir, es como decir, mire, yo justifico mi posición de rechazo porque usted tuvo una oposición. Y eso puede ser, yo no digo que no pueda ser, pero es complejo que nosotros tratemos de enfrentar políticamente así los debates. Un minuto. Bárbara, me parece que tu argumento es legítimo. Es legítimo, perfectamente legítimo. La diferencia es que nosotros tenemos esa forma de argumentar. Ustedes hace 5 años estaban en la calle validando la violencia. Ustedes creen en la violencia política, nosotros no. Yo prefiero argumentar políticamente a argumentar con piedra. Esa es la diferencia entre y yo no ustedes estoy y haciendo nosotros. un debate que no es político, porque tampoco estoy haciendo un debate exclusivamente técnico. De hecho, por algo hablábamos del tema de la renegociación de contratos, que hoy día no está como una propuesta principal sobre la mesa, pero nos parece importante hacer el punto político como partido sobre una materia que es un espacio gris, ¿no? Pero independientemente de eso, yo vuelvo a insistir, lo que llama profundamente la atención es que la argumentación para negarse a avanzar en reformas que son trascendentales y en temas tan esenciales como por ejemplo el impacto del alza. Miren, yo Bárbara, quiero decir, perdona. solo un dato, el último dato. Mañana se reajusta el salario mínimo en 500.000 pesos y ustedes lo votaron en contra cuando esto se debatió en el Congreso. Y cuando ahora se discutió un subsidio para que el precio de la parafina no subiera de 1.050 pesos, que fue parte del acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores, también lo votaron en contra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo de otros? Repartamos la palabra. La Guillermo razón Ramírez, por la cual hemos votado en contra los proyectos y reformas que ha propuesto el gobierno no tiene nada que ver con la pésima y muy desleal oposición que ustedes fueron durante el gobierno pasado. Tiene que ver con que son malas reformas que le hacen daño al país. Son las clásicas reformas de izquierda que suenan bien y hacen mal. El mejor ejemplo es lo que estamos discutiendo ahora. Si nosotros hubiésemos votado en contra del congelamiento de las tarifas eléctricas del año 2022, pasaría a ser parte de la listita que estás leyendo ahora de aquellas cosas a las que nosotros nos opusimos. Pero hoy día vemos cómo esos proyectos de ley, Juan Luis, hoy día vemos cómo esos proyectos de ley que ustedes han impulsado le hacen daño al país. El año 2014 hubo una reforma tributaria, la de Arena, la de la presidenta Bachelet, que destruyó los 30 años de progreso en Chile. Entonces, nosotros ya aprendimos, no vamos a llegar más a acuerdos por acuerdo. Nosotros lo que vamos a hacer es solamente apoyar aquellas cosas que creamos que le hacen bien a Chile. No aquellas cosas que suenan bien, como congelar las tarifas eléctricas y que hacen mal, como hoy día está demostrado. Fue un error entonces haber apoyado el 2020. ¿Fue un error haber apoyado el 2022 el congelamiento de las tarifas? Fue un error, por supuesto. Fue un error. Pero por supuesto que fue un error. La del 2019 no, la del 2022 fue un error. Mira, ¿y qué más sería? ¿Qué otros errores más podríamos agregar a esto? Bueno, nosotros salvamos a Chile y salvamos a este gobierno habiéndole rechazado, por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Tú sabes cómo estaría la economía hoy día? La popularidad del presidente y de este gobierno se lo va a aprobar la reforma tributaria. Ustedes deberían agradecernos un poquito más de que haya alguien en el Congreso que enfrente los temas de manera seria. Quiero preguntarle a este lado de la mesa para poner, digamos, otro punto que es político. ¿Cómo ha sido el desempeño del ministro Pardow en esta crisis? ¿Se demoró, como lo responsabilizan algunos, en plantear este tema o en sociabilizar el tema de las alzas en las tarifas, Juan Luis Castro? Desde agosto del año 2023, el ministro Pardow inició una mesa técnica de trabajo prelegislativa. Trajo a los mejores consultores eléctricos, Valgesta, trajo un profesor, un académico, se discutió durante 4 meses este proyecto que se votó en abril de estabilización energética, se tramitó, se aprobó por unanimidad en el Senado, por 2/3 de los votos en la Cámara, y en definitiva se mostró todo lo que era posible. Una cosa que digan
mire, puede mejorarse porque hay un problema real, por algo tenemos que sacar un subsidio ampliado, pero otra cosa es que digan el ministro es el culpable, el ministro no dijo, el ministro cayó, omitió, mintió, como han dicho algunos. No, yo puedo verificar que eso no fue así de principio a fin en todo este trayecto que se ha hecho legislativo. Bárbara Figueroa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, de su partido, ha sido bastante crítica del ministro Pardow. Yo la entrevisté durante la semana y dijo claramente que no había recibido la información suficiente, pese a que ella la había preguntado y la había pedido varias veces. De hecho, terminó votando en contra del proyecto, fue uno de los pocos votos en contra. ¿Usted coincide con la diputada Cariola en que el ministro Pardow no ha hecho las cosas, entre comillas, totalmente bien? Mire, yo no fui parte de ese debate parlamentario. Recuerdo sí, y el año pasado tuvimos una conversación, de hecho, con el ministro en el marco de ese debate. Nuestra diputada y hoy día presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas ha sido muy enfática en esta materia. Es un tema muy sensible que ella ha ido acompañando. Pero me parece que acá, más allá de que si uno puede hacer juicios sobre lo bien o mal que lo han hecho los ministros, creo que lo más importante es que exista un alto nivel de coordinación y de diálogo, no solo con lo que se puede hacer desde el Ministerio de Energía, sino que también y por sobre todas las cosas con el Ministerio de Hacienda. Eso es algo que nosotros hemos planteado persistentemente en distintos espacios, porque no basta con la voluntad o lo que pueda señalar el ministro Pardow, lo que puedan abordar en la mesa técnica, si es que desde el ministerio que coordina, ordena y distribuye las arcas fiscales, no existe la misma voluntad. Ya, pero ¿coincide usted en la crítica que hace Carol Cariola? No, no podría, no me parece que ese sea el tema de fondo, francamente. Ya, pero yo no. O sea, es como si yo estuviera en el Congreso, si estuviera ahí. Bueno, que precises bien los términos, Bárbara. Ocurre que la Carol es la presidenta de la Cámara de Diputados. Es parte de la Comisión de Energía. Es una líder del Partido Comunista comunicacionalmente y ha sido muy lapidaria, a mi juicio equivocadamente, Carol Cariola ha excedido los límites en plantear una crítica destemplada, casi insinuando como un ocultamiento de información, que yo creo sinceramente que está lejos de la realidad. Entonces, a mí me parece, con todo cariño y respeto, pero que está un poquito fuera de todo lo que es el criterio de un partido de gobierno plantear ese nivel de crítica cuando no ocurrió ese hecho. No, yo en ese debate yo no voy a hacer ¿No quiere entrar en el debate o no quiere cuestiona la legitimidad de la postura de Carol Cariola? O sea, yo no voy a estar no soy opinóloga de lo que plantean nuestros parlamentarios. Soy muy respetuosa de la posición que han tenido, sobre todo en este caso. Porque, Carol, este tema no es un tema del que se esté pronunciando hoy. También lo planteo con mucha antelación. Entonces, me parece que por respeto también, uno en eso tiene que ser muy cuidadoso. Pero, insisto, respecto del ministro Pardow, no es que uno quiera hacer una defensa o no. Creo que ahí siempre el tema de fondo es la coordinación entre ministerios, entre Energía en este caso y Hacienda, que tiene que ser muy coherente y consistente para que entonces se puedan llevar adelante lo que se pueda resolver en el marco de la mesa técnica. Solo para terminar sobre este tema, porque tenemos otros temas, la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler, también del Partido Comunista, conminó al ministro a evitar el alza, a tener un subsidio automático y a renegociar la deuda. ¿Hay espacio para algo así? Para renegociar la deuda, no. ¿Renegociar la deuda, no? No. ¿Volver a congelar las tarifas? No, tampoco, descartado. Solamente queda ampliación del subsidio con nuevas fuentes de financiamiento, que es lo verídico, lo real, y lo demás es campaña. No es algo que tenga que ver con la realidad de lo que vamos a hacer para el mismo objetivo. Nadie cambia el propósito. Mejorar los subsidios a la clase media y a todos los Lo vulnerables. demás es campaña, dijo. Gracie Hasler está en campaña para ser reelecta. Todos los alcaldes en ejercicio, alcaldesa, todos están todos en campaña de todos lados, si es una realidad. Pero este tema hay que abordarlo con los pies en la tierra. Ya. A propósito de campaña, ¿cómo van a resolver a este lado del estudio el acuerdo electoral Chile Vamos, que acaban de llegar a un acuerdo, ¿cierto? Lo conocimos el viernes, hay 238 comunas en las que van a competir, pero hay 60 que quedaron sin resolver. ¿Con quién van a conversar? ¿Van a conversar con republicanos para que ellos no lleven candidatos en algunas de las capitales regionales, por ejemplo, que les interesa a ustedes? Por supuesto, vamos a conversar. ¿Cuál es la petición? No, no la vamos a hacer acá, pero vamos a conversar con el Partido Republicano y va a ser una conversación difícil. Y va a ser difícil porque hay comunas en donde Chile Vamos tiene candidatos confirmados, a veces de la UDI, a veces de RN, a veces de Bópoli, donde Republicanos tiene algún candidato que ha venido trabajando y en algunos casos el candidato lo tendremos que bajar nosotros, lo cual va a ser muy duro para ese candidato y ese partido. Y en otras comunas Republicanos va a tener que bajar a su candidato, lo cual va a ser muy difícil para ese candidato y para el Partido Republicano. Yo creo que a un mes de la inscripción de las listas, que es un tiempo suficiente, la manifestación que ha hecho el Partido Republicano y Chile Vamos en el tema de fondo,
que es que tenemos que ir con un solo candidato de oposición a competir contra la izquierda, es hoy día lo más relevante. Si nosotros de verdad tenemos ese espíritu de que aquí nuestro adversario es la izquierda y que hay que empezar a pavimentar el camino para sacarlos el próximo año en las elecciones, sacarlos de la moneda, entonces estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo que, insisto, va a ser doloroso, va a haber pataleo de lado y lado, van a haber candidatos enojados que van a decir frases altisonantes, que fui víctima de una negociación y qué sé yo, pero lamentablemente esto es como es y hay que llegar a un acuerdo y tenemos que tener un candidato de oposición en cada comuna de Chile. ¿Coincide con eso que acaba de decir el diputado Ramírez? Yo, como Cristian? dice Bárbara, no voy a entrar en ese debate. Aquí el asunto lo veo desde una dimensión distinta. Chile Vamos y Republicanos son dos proyectos políticos distintos. Evidentemente están en un lado de la mesa, porque tienen coincidencias, tienen algunas semejanzas, pero el Partido Republicano nace a partir de la diferencia de Chile Vamos. Entonces, muchas veces en la conversación se confunde esto. ¿Ah? Mira, es que tienen que llegar porque da lo mismo si es republicano o Chile Vamos, porque son iguales. No son iguales. Y asumo que el Partido Comunista tiene diferencias con el Partido Socialista y pueden llegar a un candidato único porque se ponen de acuerdo, qué sé yo. Pero en este caso es así y por lo tanto, primera Ya, pero eso significa, llevándolo al tema de negociación municipal, que no necesariamente tienen que llevar, ustedes creen, un candidato. Nosotros no estamos, y hemos sido muy precisos en el lenguaje. Nosotros creemos que tenemos que coordinarnos. No estamos negociando. Esta no es una mesa de negociación donde hay humo blanco, humo negro, porque esa es una... ¿Pero qué significa coordinarse? Coordinarse significa hacer todos los esfuerzos posibles para llevar un candidato que permita, especialmente las comunas que están lideradas por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, que tanto daño le han hecho, que la inseguridad ha aumentado por la falta de políticas de seguridad y una serie de condiciones, tengamos la mejor opción para hacerlo. Pero eso no es una obligación, es la mejor opción para hacerlo. Ese es el sentido. Ya. O sea, no es como... aquí hay un matiz, digamos, por ejemplo, porque Guillermo Ramírez dice es indispensable que llevemos un solo candidato entre Chile Vamos y Republicanos en cada una de las comunas para enfrentar al oficialismo. Claro, es que ellos Usted dice vamos a tratar, pero no es obligación. Claro, es que ellos lo dicen desde el punto de vista de que acaban de cerrar un acuerdo por 280 comunas. Nosotros dijimos, vamos a competir solo en estas comunas y bueno, es una diferencia. Pero vamos a hacer un esfuerzo, hay una coordinación. Y si no se puede, legítimamente, hay que competir nomás. ¿Tienen agendada alguna reunión ya o no? Eso lo saben los presidentes de partido, acá no hay ni uno. Ya, pero todavía no ha habido reuniones, según sabemos. Ya, bien cortito, Valparaíso, Viña del Mar y Recoleta. ¿Chile Vamos va a defender llevar su candidato ahí? Porque ahí también está interesado el republicano. Bueno, es parte de las comunas que entran al pool de conversación. Ya, o sea, me imagino que hay algunas comunas donde la defensa es mayor. Es que intencionalmente, a buen entender pocas palabras, tú hablas de que hay acuerdos en 280 comunas. O sea, faltan 60. 238. Ya, faltan 60 que no hay acuerdo. Faltan 60. Sí. Y Republicano está diciendo que han pedido cupos en 60. Tenemos más. A buen entender pocas palabras. Lo que estamos diciendo es estamos posponiendo la definición en algunas comunas importantes para el Partido Republicano para poder conversar con ellos. Es un gesto que yo espero que sea bien recogido. ¿Qué están ahí cuchicheando los Yo le dos? preguntaba, como ella es secretaria general del partido, o sea, está en la mesa de negociaciones, le preguntaba más o menos el número de acuerdos que hay, son sobre 300 comunas que ya hay el acuerdo oficialista. Ustedes ya están bastante resueltos. Más las primarias que hubo también hace un mes atrás. Ya, pero ahora, donde no está tan resuelta la cosa es, y aquí quiero ponerles el tema de la tensión que hubo esta semana en las relaciones precisamente entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, o incluso Partido Comunista y el gobierno, a raíz, por ejemplo, de la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior, que provocó una serie de declaraciones del propio Lautaro Carmona, ¿cierto? Usted también. Usted habló como de persecución política. No. En una de las entrevistas que yo... Di muy pocas entrevistas por esta materia. ¿En la tercera parece? No. En la tercera, del director probablemente me va a... Habría que revisar muy bien el dato de la tercera. Pero entonces, ¿por qué? Es más, perdón, ¿puedo solicitarle a la tercera también que haga una corrección? Porque respecto de los embajadores políticos hizo una aseveración respecto de mi gestión que por lo menos es poco fiel. Les pedimos una corrección, hicieron una corrección que yo diría que no es del todo justa, por la verdad. Así que muchas gracias. Pero volvamos a Juan Andrés Lagos. ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Es un tema de forma? Efectivamente, ustedes esperaban. Estamos hablando de un asesor. Nada, digamos, sabemos lo importante que es Juan Andrés Lagos en el Partido Comunista, pero estamos hablando de un asesor externo, o sea, que no tiene, digamos, un contrato de plazo, digamos, definido en el Estado.
¿Por qué? ¿Qué esperaban? ¿Que no lo sacaran? ¿Que les avisaran con tiempo? Porque al parecer ya está súper claro que al menos a Juan Andrés Lagos algo le dijeron. Que él no le haya contado a Lautaro Carmona, qué sé yo. Mire, yo en esto, 2 palabras solamente Sí. para centrarme en lo relevante. Primero, no hay ningún cuestionamiento en absoluto a la potestad que tiene cualquier, digamos, en este caso, miembro del Ejecutivo, de designación de equipo, como ocurre, como ocurre en cualquier espacio laboral, Ya, ustedes reconocen. de definición, digamos, de equipos, y por lo tanto, en ese sentido, no hay ningún cuestionamiento a eso. Por lo tanto, no es que uno diga, mire, tienen que preguntarme a quién incorporan, tienen que preguntarme a quién sacan, ¿no? Eso es lo primero, para que no haya ninguna confusión sobre aquello por algunas columnas de opinión que se han ido leyendo estos días. Lo que sí marcamos como punto es que era evidente el carácter mediático que iba a tener la salida de Juan Andrés, no así de otros. De hecho, la misma subsecretaría hizo ajustes en otras áreas y no tuvo el mismo impacto, ni iba a tener evidente el mismo impacto que Juan Andrés. Y en ese marco, ¿no?, respecto de ese, como entre comillas, carácter más mediático de la salida de Juan Andrés, la tensión que se produjo estos días, el impasse, he dicho yo, ¿no? Que creo que es más preciso para graficar lo que se ha vivido. Eso significa que hay una tensión que es fatal con el Ejecutivo. Eso significa que no hay capacidad de acuerdo en las materias relevantes donde tenemos que seguir abordando el desafío de la lista de gobiernos regionales. Eso significa que se pone en tensión todo el pacto que logramos, Pacto Contigo Chile Mejor, para las municipales, en absoluto. Seguimos siendo parte muy activa de este gobierno, vamos a seguir actuando con el compromiso en estas materias, acompañando al gobierno en que podamos mitigar el alza de la luz, que podamos avanzar en la reforma de pensiones, que entiendo va a ser un tema que se va a ver después, y junto con eso vamos a seguir dialogando con nuestros camaradas, correligionarios, compañeros de pacto. Superado el impasse con Andrés Lagos, entonces, con el gobierno y con el Partido Socialista. Sin duda, porque Pero hay les una dolió. agenda. Es que no, yo en eso también quiero ser precisa, no es que te duela, porque creo que esto no es un debate de dolores, estamos hablando de un partido que es de gobierno, que teníamos muy claro cuál era el impacto que podía generar la salida de un militante como Juan Andrés Lagos, y que en ese marco todos hubiésemos deseado un mejor abordaje, no dudo en eso, que el propio Ejecutivo hubiese deseado que esto no fuera tema, no me cabe ninguna duda, y por lo tanto, para nosotros lo relevante hoy día es que subsanado este impasse, tenemos que seguir en la agenda de los temas que le importan a la ciudadanía. El senador Castro está poniendo unas caras así, pero... No. Es que ¿sabe lo que pasa? Que no está superado el impasse. No. Yo creo que está superado. Ya. Lo que sí me llamó la atención es que el Partido Comunista, siendo un partido muy ordenado en su historia, en fin, haya levantado mediáticamente este tema en una conferencia de prensa en la cual el presidente del partido habló 27 minutos sin parar al lado de Juan Andrés Lagos, que estaba mudo. No sobre esa yo materia. pregunto, No sobre esa materia. si en un partido se respeta la desvinculación y el principio de autoridad, si se respeta el principio del aviso, que se hizo, es lo que ha dicho el subsecretario y no tengo por qué dudar, y además en algún momento el presidente del partido esboza una suerte de doctrina anticomunista, porque lo dijo él, por favor, ahí yo digo, por favor, esto no es lo que estamos acostumbrados a un partido que ha sido leal con el gobierno, que está dentro del gobierno, donde una figura debe salir, pero debe acatarse esa salida sin ese ruido que yo creo, superado ya, fue innecesario. Fue innecesario levantar eso en ese instante, producto de esa desvinculación. Juan Luis Castro, Bárbara Figueroa, Cristian Valenzuela, Guillermo Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana aquí en Estado Nacional. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes te pillé. Sí, te pillé seguridad preventiva para tu empresa, te pillé vigila en tiempo real y si ven un delincuente disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl. No grave robos, evítelos con Tepille. Pausa y a la vuelta estará aquí en Estado Nacional la ministra del Trabajo, Janet Jara. Entrevistas en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, ya lo habíamos anunciado, la ministra del Trabajo, Janet Jara, con nosotros aquí esta mañana y esta tarde. Muy buenas tardes, ministra, gracias por estar en Estado Nacional. Buenas tardes, Connie, un gusto estar nuevamente acá. Partamos por una buena noticia. Mañana, 1 de julio,
empieza el alza del salario mínimo a 500.000 pesos. Qué buena cosa, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero esa misma gente que va a recibir 500.000 pesos, o sea, un aumento en su salario mínimo, va a tener que también pagar más por las cuentas de la luz. ¿Qué se le dice? Imagínese lo difícil que habría sido tener que pagar esa alza en las cuentas de la luz sin el alza del salario mínimo, partiendo de ahí. En segundo lugar, quiero señalar que, claro, mañana empieza el alza del salario mínimo. Esto viene de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, pero funcionó a la vez con un mecanismo nuevo en política pública, que es un subsidio a las pymes. Entonces se ha ido apoyando a pymes y, por otro lado, apoyando a las familias, haciendo este aumento histórico de salario mínimo que se anticipa 18 meses antes del término de la gestión del presidente Boric, que era parte de su compromiso de campaña. Así que es buena noticia para, aquí tengo el dato, 385.000 mujeres y 416.000 hombres. Ya, y usted cuando dice los mecanismos que han habido, por ejemplo, de ayuda y de apoyo para las pymes, ¿con eso descarta que esta alza pueda tener consecuencias o efectos en el empleo? Bueno, lo que hemos visto en la economía, a pesar de que igual algunos insisten en una visión muy pesimista, ¿no? Pero como dicen por ahí, el dato mata relato, es que a partir del control y el esfuerzo que se ha hecho en el país para reducir la inflación, que alcanzó hasta el 14%, que hoy día va en un 4,1%, donde el Banco Central ha jugado un rol fundamental, la política fiscal también, pero los hogares y las empresas también, porque en el fondo esto fue un proceso en el cual se tuvo que enfriar la economía y todos de alguna u otra forma lo vivieron y lo experimentaron. Hoy día estamos en un proceso en el cual ya se ha producido ese enfriamiento y por tanto las condiciones económicas han mejorado, beneficiando también el empleo que va un poco más rezagado, ¿no? Como parte del comportamiento de los factores económicos. Efectivamente, claro, tuvimos cifras de desempleo esta semana y si bien el desempleo anotó una nueva baja, preocupa que hay una desaceleración de la creación de puestos de trabajo, porque esto va por dos lados, ¿cierto? O sea, todavía no logramos recuperar el empleo anterior a la pandemia. ¿Le preocupa eso? Mire, claro que sí, y por eso hemos tomado algunas medidas, pero solamente para compartir análisis, previamente señalar que se han recuperado 552.000 puestos de trabajo desde el inicio del gobierno. Y no ha sido una tarea fácil porque precisamente, como señalaba, la economía se estaba enfriando. Por tanto, este es un proceso que recién en los últimos meses en materia de empleo hemos logrado empezar a tener cifras positivas, porque nos pasa que la gente sale a buscar empleo, hay más gente entrando a buscar empleo que puestos de trabajo creándose. En los últimos meses se han creado más puestos de trabajo que la gente que se ha incorporado, pero esta es una tarea que hay que sostener en el tiempo. Claro, pero todavía la creación de puestos de trabajo es baja o es lenta. En abril se crearon algo así como 1.200 nuevos puestos de trabajo, que es el peor registro desde abril del año pasado. Ha habido un proceso de ajuste que no ha sido fácil y que, como señalé, ha tenido efecto, sin duda. El punto es cómo nosotros proyectamos esto hacia adelante y los mismos datos en torno al crecimiento de Alimasec, a la recuperación del sector comercio, esperamos a la recuperación del sector construcción, donde el tema de los créditos hipotecarios es bastante relevante para poder mover la demanda. Son temas que son vitales y objeto de preocupación del gobierno, pero no son los únicos. Fíjese que nosotros hemos estado no solamente apoyando el primer año de gobierno con estos subsidios focalizados en particular en mujeres, que ya recuperaron su tasa de participación laboral, sino que también a través de otras medidas como, por ejemplo, el fortalecimiento del Centro de Certificación de las Competencias Laborales Chile Valora, que son cosas que de repente son media invisibles para la discusión política contingente, pero que ayudan. Una última pregunta sobre el tema del empleo, que está muy relacionado con también el próximo tema que vamos a hablar. La informalidad, ¿cierto? Todavía se mantiene muy alta, ronda el 30%. ¿No teme que con las nuevas regulaciones, salario mínimo que comienza el alza de 500.000 pesos mañana, las 40 horas, la reforma de pensiones, que todavía no se aprueba, pero va a venir supuestamente con un alza en la cotización a cargo del empleador, ¿no teme que todo esto se traduzca en una mayor informalidad? Lo voy a poner desde la siguiente perspectiva. ¿La solución para que no haya más informalidad es acaso que las familias tengan salarios que no les permitan vivir? Yo creo que es una pregunta válida. Las empresas no pueden tener sus utilidades asociadas a pagar solamente bajos salarios. Deben tener sus utilidades asociadas a tener actividades que sean competitivas, productivas y que logren una participación del mercado adecuada. El problema es que si eso se traduce en un costo en el empleo, en un aumento, digamos, en los costos del empleo, ¿se puede traducir finalmente en un aumento del desempleo? Mire, los efectos que hemos vivido
tienen mucho que ver con el tema de la inflación, más no con las reformas, porque si usted ve 40 horas recién empezó a regir la primera hora hace un mes atrás. Y la situación en materia de empleo que teníamos más compleja, donde se estaba saliendo más gente a buscar trabajo, que la velocidad a la cual los puestos de trabajo se creaban, es anterior a eso. A salario mínimo todavía ni siquiera hemos llegado, va a partir recién el 1 de julio. Entonces hay una dinámica en la cual se tienden a cruzar por parte, ¿cierto?, de sectores que no están porque se avancen en estos derechos laborales, la posición de que cuando se avanza en este tipo de materia resulta que esto se afecta en el empleo. Pues bien, yo soy una convencida de que primero, como estas cosas no han pasado, porque el 1 de julio recién empieza el alza, en segundo lugar, la principal razón por la que estuvimos en esta situación fue la inflación. Y lo digo fue porque hoy día los datos muestran que estamos cerca de un 4,1 de tasa de inflación. Y eso es un gran logro que en otros países no están ni cerca de poder producirlo. Entonces, yo pondría el foco en lo que hemos logrado avanzar, que es significativo para lo que viene de crecimiento para el futuro. Hablando de avanzar, ¿qué posibilidades hay de que esta semana en la Comisión de Trabajo, ¿cierto?, del Senado avance, se vote la reforma de pensiones? Esa es una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que la Comisión Trabajo del Senado, quien tiene mayoría, es Chile Vamos. Hay 3 senadores del sector de la oposición y hay 2 del oficialismo. Por tanto, dado que ya tenemos una cantidad de puntos en los cuales estamos ya más o menos de acuerdo, es importante dar señales de que aquí hay voluntad política de que esto avance. Y por lo tanto, si no se acelera el trámite, ¿es responsabilidad de Chile Vamos? La verdad es que nosotros lo que esperamos es que esto se apruebe, Connie, y lo dejamos ahí porque con eso hemos trabajado, para eso hemos trabajado todo este tiempo con la oposición, y yo quiero agradecer a los senadores porque han tenido la voluntad que no se vio en la Cámara de Diputados, donde los diputados de Chile Vamos lo que hicieron fue torpedear el debate. Acá ha habido una disposición distinta, pero esa disposición debe consolidarse porque no sacamos nada con llenarnos todos de buenas palabras y elogio mientras la gente sigue con pensiones de 48.000 pesos. Ya, pero ahí la argumentación de los senadores de oposición es que aún falta que termine el trabajo de los expertos. De hecho, la última comisión, ¿cierto?, se fijó un cronograma de trabajo y dicen que ese cronograma no ha terminado. Entonces, ¿cuál es el sentido de someter a votación un proyecto si todavía no se ha terminado ese trabajo prelegislativo? 2 cosas. Primero, que el trabajo está a días de terminar. Ya. Y en segundo lugar, que aquí cuando uno no avanza, si quiere la idea de legislar, es bien difícil que las cosas particulares podamos avanzar, porque la mecánica legislativa en el Senado indica que para poder introducir las indicaciones en las cuales estamos meridianamente de acuerdo, primero se necesita aprobar la idea de legislar. Entonces, la expresión concreta del avance del proyecto se puede producir una vez que pasemos esta primera puerta de entrada. Ya, y usted entonces su llamado es que esta semana se someta a votación la idea de legislar. Ha sido nuestro llamado, creemos que ya es tiempo razonable. El proyecto de ley lleva 19 meses en el Congreso. No hay más razones para seguir posponiéndolo, pero además porque nos asiste una preocupación, dado que la líder del sector, la alcaldesa Matei, ha salido a señalar que el tema de pensiones no es importante para los chilenos. Entonces, nos preocupa que esas declaraciones puedan incidir en la votación de los senadores, porque los problemas no se solucionan ocultándolos. Los problemas se solucionan tomando medidas y las pensiones en nuestro país son un problema. Ya, cuando uno le pregunta a la oposición, te contestan, pero es que el gobierno no ha presentado sus indicaciones. Es que no las puede presentar porque para eso primero tienen que aprobar la idea de legislar. Pero Esta es la mecánica. Pero esas indicaciones están ¿listas ya? Sí, claro, redactadas. Están concordadas con la oposición en su gran mayoría. Ya. Yo diría que hay 14 de 15 temas resueltos. Se imaginará cuál es el tema 15. Ya, vamos al tema 15. ¿Dónde están topando para llegar a un acuerdo con la oposición? Sí. Mire, yo en esto quiero ser bien justa, porque si nosotros no actuamos con justicia en esto, es como parte de lo que le hace mal a la política. Resulta que los sistemas de pensiones son pactos sociales para el mediano plazo. Entonces, no me cabe duda que al igual que en el oficialismo hay plena convicción de que las pensiones tienen que subir. Sí. El problema es que los que levantan estos eslogans, ¿cierto?, que han instalado la Asociación de FP, como que no te quiten tu platita, que todo vaya a la cuenta individual, que todas estas cosas, ¿cierto?, que te las quieren expropiar, cometen una irresponsabilidad grande porque resulta que los sistemas de pensiones requieren fuentes de financiamiento. Y hoy día lo que se propone, ¿cierto?, es cómo, o la traba que tenemos es cómo subimos pensiones a la actual generación.
Y quiero ser justa porque yo creo que la oposición también tiene esa preocupación. El punto es que en el mecanismo es donde no estamos de acuerdo, porque... O sea, hay acuerdo en que tienen también, además de subir las pensiones en el futuro, hay que subir las pensiones de los actuales pensionados y los que están por jubilarse, que tuvieron un comportamiento además de ahorro previsional más o menos bueno, pero que les cambia mucho la vida, el ingreso cuando se pensionan. El punto está en que no hay acuerdo en el cómo, en el mecanismo de cómo aumentar esas pensiones. Hay varias opciones, hay varias, pero mire, lo principal es que esta reforma que se está haciendo ahora y que esperamos que avance, es una reforma que pone el foco en los que cotizando les fue mal. Porque usted sabe, cuando la presidenta Bachelet crea el Pilar Solidario, es muy orientado a las dueñas de casa, ¿no? Por eso la presidenta jugó un rol tan importante en protección social para las mujeres. Con el presidente Piñera se amplía esta PGU, pero el que cotiza de su pensión, de su cotización, es el que está en el peor de los escenarios. Y a esos sectores, a la clase media, es a la que hoy día hay que apoyar. Ellos necesitan un seguro social para mejorar, y sobre todo las mujeres. Ya, vamos a entrar en eso inmediatamente, pero quiero preguntarle por una frase que dijo hace pocos minutos en Canal 13, Paulina Bodanovich, en Mesa Central. La senadora dijo, no es el momento de terminar con las AFP. ¿Usted coincide? Mire, yo creo que el foco de la reforma previsional no tiene que ver con matar a alguien, a una industria, cerrar algo, terminar con alguien. El foco de la reforma previsional tiene que ver con subir las pensiones y regular la industria. Sí, pero en un comienzo, una de las banderas de parte de este gobierno era no más AFP, fin a las AFP. Por eso le pregunto, hoy día con la reforma, con el realismo sobre la mesa y con la reforma, ahí, ¿cierto? Que usted está negociando, ¿no es el momento de terminar con las AFP? No, yo creo que... A ver, voy a explicarlo bien, Connie, para que no se malentienda. Mire, el foco de la reforma previsional es subir pensiones actuales y futuras. En relación a la industria de las AFP, nosotros tenemos una propuesta que termina con las AFP porque la divide en dos funciones, la de inversión y la demás de soporte. En relación a los dichos de la senadora, creo que su opinión, digamos, pero no es lo que nosotros hemos propuesto ni lo que hemos discutido. El foco sí está en mejorar las pensiones y para eso se tienen que hacer cambios en la industria importantes. ¿Pero esos cambios en la industria pasan porque se terminen las AFP, ministra? Bueno, nosotros creemos que sí, por eso propusimos la separación de la industria. Ya, pero en eso no hay acuerdo con la oposición, entiendo yo. Yo creo que hay varios formatos que se pueden conversar. Usted sabe que nosotros propusimos que hay que ingresar el IPS. Y eso se rechazó. Parece que no les gusta la competencia con el sector público. Hablan mucho de competencia y libertad de elegir, pero cuando se abre una opción pública, se cierran a eso. Lo segundo que después propusimos fue un organismo centralizado tipo administradora de fondo del seguro de cesantía. Y ahí hay algunos que están a favor, otros en contra, pero veremos ahora. Mire, el punto de las AFP no es un gustito ideológico como algunos lo quieren poner. Es una industria que se ha resistido a los cambios, que ha operado políticamente, que hace propaganda en contra de la reforma del gobierno y de este gobierno y del anterior gobierno y del anterior gobierno, porque a ellos les va muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, solo para terminar la idea, se oponen a la licitación de los afiliados actuales, que se está proponiendo en el proyecto y que la propone incluso gente de derecha, por la única razón de porque ellos tienen el foco puesto en sus negocios. Si les va estupendo, imagínense. Sobre la licitación, usted está, digamos, concuerda en el punto en que, porque se ha planteado esta idea de licitar, ¿cierto?, las carteras, pero que finalmente sea el cliente el que pueda... Pero se puede siempre. Si no quiere cambiarse, no se cambia. Si no quiere cambiarse, no se cambia. Pero mire, yo quiero invitarlos a leer una columna hoy día que viene de Eduardo Engel en El Mercurio, muy clarificadora. Una AFP subió 3 veces su comisión. Triplicó su comisión. Pero la gente hoy día se puede cambiar. Y la gente no se cambió. Bueno. Porque hay inercia en esto. Porque la seguridad social, como no es el mercado de las papas, no es que uno se cambie de comprar donde el caserito A al caserito B. Es distinto, falta información. Y por eso los sistemas de seguridad social hacen que haya un marco en el cual las decisiones se toman desde la óptica de mirar el bienestar del afiliado y la futura pensión. Entonces, por eso aquí hay una opción de licitar a los actuales afiliados para que las comisiones bajen. Y una vez que las comisiones bajen, la gente va a tener
más salario líquido y por tanto podría tener más ahorro previsional. Entonces hay toda una dinámica aquí en juego. El punto es que las AFP no se mueven porque a ellos no les conviene. Ministra, y a nosotros tenemos que pensar en la gente. ¿Y usted descarta entonces que este mecanismo, esta idea sea finalmente para terminar con las AFP? ¿Cuál? ¿El de la licitación de la cartera? No, lo que yo... a ver, la licitación de cartera lo que busca es meter mayor competencia. Sí. Y que la gente, si no se quiere cambiar, porque ¿qué es lo que va a pasar? Para explicarlo un poco a las personas. Se va a licitar a los actuales afiliados en un 10%, el 10% de los afiliados. Si uno, a la AFP que tenga, a la inversión, perdón, que tenga mayor rentabilidad, una combinación de rentabilidad con bajas comisiones. Si usted no se quiere cambiar, usted va y dice, ¿sabe qué? Yo no, me quiero quedar donde estaba. Aunque le cobren más, le renten menos, pero bueno, anda a saber tú, hay muchas razones las personas que son válidas y cada uno verá lo que hace. Esa es la licitación y eso es lo que se opone. ¿Sabe que eso viene propuesto del 2008 por el ministro Marcel, la comisión Marcel? 2008, o sea, han pasado 15 años oponiéndose la AFP, mientras ellos la han seguido yendo súper bien. Ministra, vamos al fondo, digamos, no al fondo del asunto, pero al punto donde está el principal desacuerdo, que es el destinar parte de ese 6%, si es que es un 6%, porque hoy día, esta semana, han habido parlamentarios que propusieron que no fuera un 6% extra, sino que un 5%. Quiero preguntarle si para usted eso es atendible, pero la distribución. Y ustedes han defendido que tiene que ir alguna parte de este 6% extra a un fondo para poder tener, digamos, solidaridad y poder tener un seguro social, ¿cierto? Sí. Ya, ahí quiero preguntarle para que aterricemos la discusión y las expectativas. ¿A quiénes les llegaría y beneficiaría estos fondos extras para subirle su pensión en caso de tener un porcentaje que vaya al seguro social? Esto va a operar así. En primer lugar, a las mujeres, Connie. Porque nosotras tenemos una pensión más baja solo porque vivimos más y esto se estima en un 15% menos de pensión. Entonces, primero se compensa a las mujeres con un 15% en promedio, cierto aumento de la pensión, porque no puede ser que por vivir más nos castiguen. Ya, o sea, la idea es que una mujer y un hombre que tienen las mismas condiciones para jubilarse a la misma edad tengan la misma jubilación, cosa que hoy día no pasa. No pasa. ¿Ya? Y segundo, a los que cotizaron. Entonces, a los que cotizaron más de 10 años. ¿Cuánto tiempo? Más de 10 años, una UF mensual. Ya. A los que cotizaron 20 años, 2 UF es la propuesta del gobierno, y a los que cotizaron 30 años, 3 UF. Ya, por lo tanto, a la gente que es para aterrizar las expectativas. Para la gente que cotizó menos de 10 años, no van a ver un peso. No, la propuesta de hoy día del gobierno, Connie, pero es algo que hemos estado conversando con la oposición, la propuesta vigente del gobierno, por eso hay que meter las indicaciones y por eso hay que aprobarla y de legislar, es que sea 0,1 UF por año cotizado. Pero la verdad es que el mismo equipo técnico ha estado dando debate sobre este tema y en cómo incentivamos, aunque sea un piso mínimo de cotización. Yo creo que eso se va a resolver en los próximos días para ver bien desde dónde se empieza a entregar este aporte, pero para eso necesitamos meter las indicaciones, si no se deja avanzar el proyecto. Y los que van a recibir, dígame si estoy en lo correcto, entre los primeros, digamos, los que han cotizado 10 años y un poquito más, entre 40.000 pesos y 100.000 pesos los que han cotizado más. Sí. Eso es lo que van a recibir, ¿cierto? Esa es la propuesta. Por eso, este sistema lo que hace es introducir un elemento que hace que exista solidaridad frente al 13% de la capitalización individual con un 3% de solidaridad. Entonces, ¿y de cuánta gente estamos hablando? ¿Tiene claro cuál es el universo de cuántas personas? ¿Cuántos son? En particular, son 1,5 millones los pensionados actuales. Hay cerca de 1 millón de AFP, de retiro programado y renta vitalicia, los dos casos. Y ahí hay distintas miradas de personas que han cotizado por cohorte, 10 años, 20 años, 30 años o más. Yo lo que le puedo decir es que en Chile, las mujeres que cotizaron 35 años, Connie, y este es el caso de las profesoras, ¿no? Que uno siempre conoce a alguna profesora. 35 años cotizando, el 35% de ellas está bajo la línea de la pobreza, sin PGU. Entonces, el problema no está en la PGU. La PGU va a subir a 250.000 pesos. No, el problema está en esa gente. Esperamos que aprueben cumplimiento tributario pronto, pero la que cotizó es la que no recibe un retorno que merezca, ¿cierto?,
reconocer el esfuerzo que ha hecho. Ya, pero hay quienes están en contra, digamos, de esta propuesta porque la consideran regresiva. ¿Por qué? Porque para aumentar la cotización de eso, o sea, para aumentar la jubilación de esas personas que cotizaron en su momento, que tienen más o menos una cotización ordenada o buena de 20 años, por ejemplo, y tienen una caída muy fuerte en su ingreso cuando se jubilan, le van a, digamos, eso lo va a costear la persona que hoy día gana 500.000 pesos, 400.000 pesos, 600.000 pesos, va a tener que destinar parte de su cotización o de la de empleador extra para esa persona que ganaba 1 millón de pesos. Y esa persona cuando se jubile, adivine qué va a pasar con ella. Le va a llegar. Le va a llegar. Ya, pero es justo, tema. No es regresivo que para financiar a la gente de clase media y clase media alta, o sea, gente que hoy día gana 1 millón de pesos, que le baja, por esto que estamos diciendo, a 300.000 pesos de repente la jubilación, el alza de su jubilación la financian los pensionados, Le entiendo la pregunta. La gente que gana 500, 400.000 pesos. Le entiendo la pregunta, pero esto opera con otra lógica, porque yo entiendo, digamos, las preocupaciones. Uno siempre puede darle mirada por un lado, mirada por el otro. Mírelo de esta perspectiva, Connie. La gente que no cotizó o cotizó poco, hoy día tiene una PGU, ¿cierto? Sí. Completa. Y su tasa de reemplazo, es decir... Está bastante resuelta. Resuelta. Sí. ¿Cierto? Porque yo no tenía salario antes, porque no coticé, no trabajé. O sea, seguro que trabajaron, pero no lograron cotizar. Entonces tienen una PGU que dice, yo gano el 100% la PGU de lo que no ganaba antes del salario anterior, porque no tenía salario. Ya. Los que cotizaron y los que recibieron salario son los que hoy día tienen el gran problema. Ahora bien, si eso es regresivo porque apoya a los que más cotizaron, yo le quiero decir que el otro 3%, el que va a capitalización individual, va a ir con un criterio intrageneracional que busca suplir efectos de regresividad. Ahora, nosotros nos tenemos que poner bien de acuerdo en el discurso como país, porque resulta que a todos nos preocupa la gente que está en los quintiles más bajos, porque si bien su tasa de reemplazo es alta teóricamente, que esto es como bien técnico, pero si bien pueden tener una tasa de reemplazo buena porque no tenían salario, la verdad es que tampoco es suficiente para la vida. Después nos preocupan los sectores medios porque ellos cotizaron, pero su tasa de reemplazo es baja. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en un camino por el cual avanzar. Ministra, se nos acabó el tiempo. ¿Estamos más cerca de llegar a un acuerdo en reforma de pensiones? Esperemos que sí, porque los temas más polémicos ¿Que hace 2 meses? Sí, yo diría que sí, sin perjuicio a que yo creo que es importante mantener la templanza, ¿cierto? Y el optimismo más que moderado, porque me preocupan a veces, como señalaba, declaraciones más políticas de personas que se están candidateando y que se ven un poco alejadas de la realidad de los pensionados. Ya, el 4-2 en vez del 3-3, ¿podría ser una alternativa para llegar a un acuerdo, ministra? Vamos a resolver eso con las indicaciones. Yo creo que... Pero usted no se cierra esa fórmula. Mire, el 3-3 es el que nos alcanza para entregar los beneficios que ahora contamos con las limitaciones que tienen. O sea, hasta 3 UF. Si nosotros Pero si no están los votos para el 3-3, va a tener que ceder, pues, ministra, ¿no? Yo creo que esta reforma se cede hasta que valga la pena. Y eso es algo... ¿Vale la pena el 4-2? Eso es lo que hay que evaluar. Porque usted dijo que el 5-1 no vale la pena. Me acuerdo, se lo pregunté para la cuenta pública. ¿Por dónde? Ya. Claro. Lo que pasa es que si nosotros vamos a hacer una reforma para que a los que han cotizado 10 años subirles 4.000 pesos, si usted me pregunta, yo anticipo que no vale la pena. Pero bueno, esa decisión no me corresponde solamente a mí, ¿no? Lo que sí quiero decirle que siendo los temas más polémicos, los del Seguro Social, hay plena conciencia en que hay que subir pensiones hoy día. Y en relación a la industria, la verdad es que no he escuchado a ningún senador que defienda la AFP. Así que me llamaría mucho la atención que no pudiéramos avanzar en algo que es de tanta justicia para la gente. Dividir la industria para que tengan libertad de elegir y haya más competencia y paguen comisiones más justas. Y ojalá, de paso, mejoren las rentabilidades que harto a la baja que van. Ya, pero han tenido años de rentabilidades positivas y eso se ha reconocido por todas partes. Y tuvieron ahora una importante década de una rentabilidad baja. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya vienen las noticias en 24 tarde, así es que quédese en TVN. Muchas gracias y que tengan un gran domingo.